Esta semana en Bioemprendedores tenemos el placer de conversar con Eva García y Juan Carlos Ondategui, CEO y CSO respectivamente, y ambos cofundadores de Weeby Vision. Weeby es una empresa centrada en el desarrollo de soluciones innovadoras, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las disfunciones visuales. Su tecnología es capaz de evaluar y entrenar las habilidades visuales de cada paciente, analizando 100 parámetros de 5 áreas visuales y personalizando un plan de entrenamiento que, a través de videojuegos, convierte el tratamiento en una experiencia interactiva. No te pierdas este episodio para conocer la historia de Eva y Juan Carlos, una ingeniera de telecomunicaciones y un optometrista que unieron fuerzas para fundar Weeby Vision y están ayudando a miles de personas a mejorar su salud visual por todo el mundo, incluido Estados Unidos. Y recuerda, si no lo has hecho todavía, suscríbete y valora nuestro podcast en YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast y compártelo con tu red para ayudarnos a convertir Bioemprendedores en la comunidad de emprendedores en salud más grande de habla hispana. ¡Empezamos! Solutia Life Sciences es la división de consultoría de selección especializada en perfiles del ámbito Life Science y Healthcare. Nuestro foco se basa en la detección, reclutamiento y selección para los sectores Pharma, Biotech, MedTech y Sanitario. Solutia Life Sciences. Soluciones al servicio de la salud. Bienvenido a Bioemprendedores. Bioemprendedores. El podcast líder sobre emprendimiento en el ámbito de la salud, la biotecnología y las tecnologías médicas. Con Rosendo Garganta. Pues bienvenidos Eva, Juan Carlos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Buenas tardes. Es un placer teneros aquí. Desde que os vi la última vez en el premio BioExit de Cataluña Bio, tenía ganas de que pasarais por aquí, se os había complicado, pero por fin estáis en Bioemprendedores. Por fin, estamos aquí, sí. Se nos había complicado la última vez. Bueno, oye, enhorabuena. Ganar el premio BioExit es muy competido, tiene muchísimo mérito y además es un gran altavoz para nuestro ecosistema catalán, ¿no? Así que de nuevo, enhorabuena. Sí, para nosotros la verdad es que fue un premio que nos ha dado mucha visibilidad y yo creo que al ecosistema de salud pues también es que hablen de ti y toda esta parte que es brutal, y también pues ser merecedores junto con AstraZeneca creo que es muy importante estar AstraZeneca ahí. Y Weeby. Eso. Fenomenal. Claro, cuando vimos que salía AstraZeneca yo me preguntaba, ¿y qué hacemos aquí? Y dices, es que somos muy pequeñitos, minúsculos, no existimos a su lado. Algún otro se preguntará qué hacía AstraZeneca ahí, pero bueno, está bien. En todo caso, mérito para los dos porque realmente es muy competido, es un premio muy competido. Me imagino que habréis ganado muchos otros premios y que vendrán más premios en el futuro, pero este es notable para nosotros, para nuestro ecosistema, ¿no? Tanto por el ecosistema como la importancia y el reconocimiento de la trayectoria, y que realmente ya no es muy importante para nosotros, sino para todas las interacciones que podamos hacer, ¿vale? Dices, no por nosotros, sino por el entorno. Correcto. Para crecer todo el ecosistema. Y esto sí que están siendo oportunidades. Perfecto. Pues venga, vamos a ello. Vamos a ello. Eva, cuéntanos, ¿qué es Weeby Vision? Bueno, pues Weeby es una compañía que ya lleva 8 años, digamos, de vida. Llevamos 4 en el mercado, justo salimos al mercado en plena pandemia, o sea que muy bien, buen estupendo, timing. buen timing. Bueno, nos ayudó a mejorar el producto también, y la verdad es que el equipo estuvo bastante tranquilo. Y lo que hacemos realmente es, yo le llamo en términos de usuario para que todo el mundo lo entienda, como el entrenador de la visión, porque si no, la parte más neural o psíquica de la visión pues es más complicado que se entienda a simple vista, ¿no? Entonces nosotros hacemos tanto la detección de lo que serían disfunciones visuales como la parte de entrenamiento, pero de una forma divertida, ¿vale? Porque lo hacemos con videojuegos 3D inmersivos personalizados para cada uno, es como el personal trainer, ¿no? Lo mismo bueno. Que te ponga a ti no se lo va a poner a Juan Carlos o a mí, pero llegaremos, digamos, al objetivo, ¿eh? Y la otra parte es que es con medición objetiva, es una ayuda para el especialista y lo que pretende es realmente pues, mejorar la calidad de vida de las personas. Estupendo. En visión. El entrenador de la visión, me has dado el título del podcast ya. Qué bien. Fenomenal. Entrenador personal. Entrenador personal. Muy bien. Porque realmente es customizar cómo tú respondes a de estímulos que nosotros creamos y ver cómo es tu comportamiento para poder mejorar tus deficiencias.
con lo cual dices, como clínico hacerlo como lo hacíamos de forma clásica era pues tedioso, te llevas un poquito derivabas en bastante tiempo, ahora es divertido y te quedas con ganas de más, que eso suele ser una buena estrategia psicológica para decir quiero seguir con el tratamiento. Y además tienes capacidad de objetivarlo ahora mismo, que antes Total. quizá era muy subjetivo. Era muy subjetivo y dependía de cada clínico. Es decir, bueno, dices primero con qué estaba midiendo y luego cómo era la interpretación que tú hacías de lo que hacía el paciente. Cuando estás en cualquier tipo de tratamiento de este estilo, ¿qué es lo que te pasa? Que el paciente llega un momento que estás siempre en su línea límite de no respuesta, con lo cual dices, el paciente se cansa. Con lo cual ahora y hay veces que te engaña para poder descansar. Ahora, por desgracia, no pueden descansar porque el sistema lo ve, entonces pues vas buscando justamente una mejora que realmente nos está permitiendo resultados clínicos muy atractivos. Qué bueno, Juan Carlos, pues voy a esa pregunta, que era la pregunta que más, mientras Eva hablaba, más me venía a la cabeza, ¿no? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué es necesario visión inmersiva, videojuegos clínicos? ¿Por qué es esto necesario? ¿Cuál es el problema que venimos a solucionar con Weeby? Déjame que empiece definiendo visión, ¿no? ¿Qué partes Perfecto. tiene? ¿Vale? Visión tiene, digamos, tres vías, tres canales. Una es la parte óptica, la que compensas con gafas, lentes de contacto, cirugía refractiva. Esta está muy bien estudiada, trabajada y el mercado es muy competitivo. En cambio hay las otras dos partes, que una es la neural, la que controla los movimientos de los ojos, el ajuste fino de la acomodación, la capacidad de mover los ojos, por ejemplo, cuando pasamos de un objeto a otro o cuando estamos leyendo. Esa es la parte neural, ¿vale? Okay. Esta es la que evaluamos y tratamos, y una parte psíquica, que es la codificación y decodificación de la información. El típico ejemplo que ponemos, cuando tienes un palito y un círculo, depende cómo los interpretes en un momento determinado, puede ser una P, una D, una B, una Q. Entonces esto es muy claro para un adulto, pero para alguien que está percibiendo por primera vez algo, y esto nos pasa cada día a nosotros, si no somos capaces de correlacionarlo con algo que conocemos, es muy difícil de interpretar. Entonces nosotros lo que hacemos es evaluar esas funciones neurales, ¿vale? Que nos permiten un comportamiento cómodo, confortable delante del ordenador, en la conducción, haciendo deporte, en cualquier tarea diaria. Y no solo que los ojos vayan donde tienen que ir, sino que codifiquen y que decodifiquen lo que deberíamos estar viendo. La ventaja que tenemos es que realmente lo que hacemos es la evaluación de todas estas áreas visuales y su tratamiento, su entrenamiento para esa mejora. La demanda, ¿por qué? ¿Vale? Dices, porque esta demanda, el tanto por ciento más o menos, antes de la pandemia se estaba hablando de un 20-30%, post pandemia estamos en un 30-40%. Es una demanda... ¿De qué? ¿De población? De población. ¿General? De población, sí. Con disfunciones visuales. Sí, ¿vale? Las disfunciones visuales son todas aquellas alteraciones que te están dando borrosidad cuando llevas un rato leyendo, pérdida de concentración, puedes llegar a ver o puedes estar viendo doble, pérdida de comprensión, ¿vale? O lo que suele pasar en adulto es que abandonas tareas. ¿Tienes problemas en la lectura? Muchas veces cuando operas la historia clínica, ¿tienes problemas ¿te gusta leer? Sí, me gusta leer. ¿Eres un buen lector? Soy un buen lector. ¿Cuántos libros te lees al año? Pues entre uno ninguno. Entonces, no eres un buen lector. Pero antes leía mucho. Yeah. Y yo, pero ahora actualmente no lo haces, ¿vale? Dices, algo ha pasado en tu sistema visual, ¿vale? En lo cual dices, has abandonado por otras tareas. Entonces, en el adulto es como un poquito más difícil de identificar esas limitaciones. En el niño, ¿vale? Dices, como está en unas etapas muy claras el aprender a leer para luego leer, el aprender a leer para luego leer para aprender. Ahí sí que están mucho más controlados y es una fase crítica. Pero una de las cosas que nos preocupa a nosotros muchísimo es el rendimiento laboral. ¿Estamos todos delante del ordenador con ese rendimiento adecuado? Es lo que realmente dices evaluar el sistema visual, y lo que se está viendo es que las prevalencias son prácticamente iguales para todas las etapas, los rangos etarios. Pero es una barbaridad, 20-30%, y eso significa que el 20-30% de mis trabajadores tienen disfunciones visuales y empeoran su rendimiento. Tendremos que hacer algo al respecto de esto. Totalmente. Ah, sí, mira. Claro. Es un examen de 10 minutos, te orienta, ¿vale? Y en el peor de los casos que tengas una disfunción, hemos reducido los tratamientos de 8 o 12 meses, en el peor de los casos más severos, a 2 meses y medio, 3.
¿vale? Y de forma divertida. Con lo cual, y lo sabes desde el diagnóstico, que normalmente esto es como el fisio, sesión. No, aquí ya cuando ya te hacemos, digamos, la evaluación, sabemos cuánto vas a tener que tratarte, pues mes y medio si son leves o 3 meses si son graves. Vale. O sea, que el problema que venimos a solucionar no es un problema clínico, el problema clínico ya existía y se solucionaba de manera subjetiva con el médico delante del paciente, haciendo pruebas manuales. Las pruebas que utilizamos habitualmente pues dependen de la destreza del clínico, de la respuesta del paciente, ¿vale? Y todo lo que da el tratamiento son pues mediante una serie de material, ¿vale? La cual creas y tienes que estar delante del paciente en sesiones más o menos de unos 50-60 minutos. Y como no, la agenda no te da para mucho más, lo sueles hacerlo pues que el paciente venga una vez cada 7 o 15 días, se da tarea para casa, no siempre tienes tiempo en hacer tarea para casa. A veces lo que yo siempre decía, y algunos compañeros me matarán, pero yo siempre me he sentido un poco terrorista, explicándole a unos padres, ¿vale? Dices que tienen que hacer unos ejercicios a su hijo, cuando a lo mejor ellos ni ellos mismos son capaces de poderlos hacer, porque no los has evaluado. Entonces dices, ¡buah! Dices, ¿dónde estamos? Entonces, y el niño, en el momento que va a encontrar su línea de salida de confort, se las va a idear para no sufrir, con lo cual empezaban pues la baja efectividad que tienes de los tratamientos en casa. Y lo que cuando empezamos ese proyecto decía Eva, necesito medición objetiva en todo momento y que con esa información realmente gestionemos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque la respuesta subjetiva del paciente, sin querer, ¿vale? O en función del perfil de cada uno, el que es competitivo y seguir arriba, pero no todo el mundo es competitivo. ¿No? En que empiezo a estar incómodo, va a bajar el rendimiento, ¿vale? Y dices, ya estoy. Ya. Me imagino que también hay un problema con las soluciones anteriores, ¿no? Estos materiales con los que se trabajaba con el paciente delante, y es el agotamiento del propio médico. Ya no es el agotamiento del paciente, sino que el médico tiene que hacer 5 pacientes en un día y cuando llega al 5º ya no eres igual de objetivo. Bueno, él lo ha hecho muchos años, con lo cual... Yo recuerdo con mucho cariño los viernes a las 9 de la noche, cuando se iba el último paciente, estirarme en el suelo, tan grandote soy, decir, no puedo más, tengo que recoger, tengo que crear todos los informes y tengo que pensar qué es lo que voy a hacer de nuevo material para la siguiente semana para que no se me aburra el paciente. Imagínate. Esto hacía cuando empecé a hacer... Pero para que os hagáis una idea, es coger en el método antiguo, pues te ponen un boli enfrente de tus ojos y te dice, cuando veas doble me avisas. Cuando veas doble me avisas. O sea, te ponen así, te dicen, cuando veas doble me avisas. Wow. Una precisión espectacular. Totalmente. Que puedes ir a una velocidad, otra, depende. O sea, partimos de temas muy manuales que funcionan muy bien. Eso es o sea, realmente funciona muy bien y se recupera la gente. Pero claro... hay tecnología para superarlo, clarísimamente. Clarísimamente. Y habéis venido a poner esta tecnología al mercado. Vale, explícanos el producto. ¿Qué es lo que el usuario se va a encontrar? Bueno, el usuario realmente va a entrar ahora mismo pues, en ópticas, hospitales o colegios, que es donde estamos comercializando. Lo que va a encontrar es una pantalla que va a pensar que es como un ordenador, para que te hagas una idea. Se va a sentar enfrente y realmente el usuario lo que va a experimentar son diferentes videojuegos, ¿vale? El primero, pues si es de evaluación, pues son 10 minutitos te voy a hacer las pruebas, en vez de mirar la pizarra y te pone la letra y te hago con el boli si ves doble o no, pues lo que vas a ir haciendo son diferentes videojuegos que va a haber, digamos, una proyección en 3D, que lo que le permite es, te va a llevar hasta el límite, a ver hasta dónde llegas, porque me entiendas, es como si dobláramos el brazo, y hago siempre un símil con el fisio, ¿no? Te va a enseñar a doblar el brazo, si lo sabes doblar, pues mejor, pero si no lo sabes doblar, te tiene que enseñar a doblar el brazo y llegar hasta donde quieras, ¿no? Vale. Entonces lo que hacemos realmente es, digamos, al sistema visual lo proyectamos en esos videojuegos en diferentes circunstancias para ver cómo, por ejemplo, conducirías, ¿no? Tú puedes mover cabeza, puedes mover ojos, puedes estar libremente entre 40 y 70 centímetros. Okay. Y lo que él hace es ese videojuego durante 10 minutos. Una vez que acaba esa prueba, digamos, ese diagnóstico, el especialista lo lee como una analítica de sangre, le salen, digamos, todos los valores que hay en la visión de las 5 áreas que hay, más de 100 parámetros que medimos, y lo que salen son rojos, verdes y amarillos. Si estás todo verde, pues estupendo, y hasta el año que viene. Y si estás amarillo o rojo, pues seguramente te va a tocar entrenar. Y en el entrenamiento lo que vamos a hacer son sesiones de 20 minutos, no más, que antes partíamos de unas sesiones de 60 minutos.
y un año o por ahí de tiempo. Ahora son mes y medio o 3 meses, 20 minutos, y vas a jugar 4 videojuegos diferentes cada vez que vengas, digamos, para pasártelo bien. Y la gente se mete en el videojuego y realmente el videojuego también le habla y lo cambia. O sea, la gente viene a jugar, se van fatigados, como digo yo, con agujetas, porque realmente son movimientos que nunca has hecho, con lo cual había un niño que a mí me hace mucha gracia que me decía: este videojuego, mamá, está muy bien, pero cansa los ojos. Pues claro, eso es que estás trabajando. Entonces, es una sensación, pues para ellos, vamos a decir, una experiencia de usuario divertida, que no te meten en un sitio a medir y estás ahí como sin respirar, sino que realmente pues vienes a pasártelo bien. Y de hecho hay gente que viene, se pone ya sus gafas, se lo pone y se va. Y dice, bueno, ya lo he hecho, hasta luego. O sea, te quiero decir que es muy divertido para el paciente. Además, para un niño esto es clave. Es clave para cualquiera, para un adulto también, pero para un niño es fundamental. Pero los adultos mejor que los niños, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí, porque ¿Os ha pasado ya nos picamos más los adultos en puntos y en cosas, sí. Bueno. ¿Os ha pasado ya que alguien haya dicho, oye, es que yo vengo porque quiero jugar y no me quiero ir, podemos hacer otro juego más o algo por el estilo? Sí, nos ha pasado de decir, papá, ¿me lo puedo llevar a casa? Me lo puedo llevar a casa. Porque una de las cosas que hacemos es que todo el trabajo se hace justamente en la clínica, donde se ha aplicado. No tienes tarea en casa, con lo cual vas 20 minutos, 2-3 veces por semana. Y esta es una de las cosas que son muy atractivos tanto para los niños como los padres. Si es una disfunción leve, son 15 sesiones, un mes y medio. Si son alteraciones severas, son 26 sesiones, 2 meses y medio, tienes que haber acabado. ¿Vale? Esto te permite, ¿vale? Dices, organizar tu tiempo, ¿vale? Para poder saber cuánto estás. Lo otro, dices, vamos a empezar y ya veremos, ¿vale? Dices, pues alargamos un poco más, depende de lo que tú hagas en casa. Pues a veces puedo, a veces no puedo, a veces no lo hago bien, no lo haces bien. Ahora tienes un control de lo que estás haciendo y sabes cuándo empiezas y cuándo acabas. Por la suerte que tenemos es que no son patologías o alteraciones que te vas a quedar ciego. Simplemente tienes sintomatología, tienes un bajo rendimiento, ¿vale? Y dices, si no empiezas ahora, empiezas de aquí un mes y medio y a partir de aquí lo vas a solucionar cuando te vaya a ti bien, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar en ese mes y medio? Porque si tienes dolores de cabeza, pues los vas a tener seguramente más intensos hasta que empieces. Pero sí, los niños, ¿vale? Se lo quieren llevar a casa. Se lo quieren llevar, ¿no? ¿Cuál es o sea, estoy entendiendo que hay un hardware, que es una pantalla, entendido, y unas gafas? Sí, pero no son gafas de realidad virtual, son unas gafitas como... Para ver en 3 dimensiones la pantalla, ¿vale? Hay un software, que es el que analiza todos estos. Bueno, el software principalmente es Wi-Fi, el hardware realmente es accesorio, vamos a decirlo así. El software realmente es lo que hace que Wi-Fi sea Wi-Fi. Vale, perfecto. Y que tenga sus patentes y sus certificaciones y sus cosas. Y este software ha dicho que mide en la fase de diagnóstico, esos 10 minutos, mide 5 áreas, 100 parámetros. Es una barbaridad. Y después tienes la sesión de entrenamiento, perfecto. Y todo esto permite que el profesional ofrezca un servicio a sus pacientes. Me ha gustado porque lo enfocáis en el profesional, el paciente no se lo lleva a casa, así que no solamente es bueno para el padre y para el hijo, es que también es muy bueno para el profesional, porque tengo una consulta parametrizada, repetida, una factura en cada consulta, etcétera, 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 ¿no? Sí, es como una nueva línea de negocio en realidad, porque en realidad esta parte había muy poquitos profesionales que la hacían, porque de hecho, pues si ponemos ejemplos en España, ¿cuántos había? Más o menos no es en España. Cuando nosotros empezamos, más o menos el promedio a nivel mundial era un 1-2% de profesionales que se dedicaban a este tipo de servicios. Profesionales que tienen la formación completa de todo conocimiento para hacer el diagnóstico por vía clásica, ¿vale? Y solo este 1-2% estaba dando justamente servicio a ese 2-3% de pacientes con este tipo de disfunciones. Bueno, no te pasa nada, ya te acostumbrarás a esos dolores de cabeza, a esa borrosidad, o haces alguna cosa transitoria con una gafa específica, pero que va a ser transitoria y no vas a poderlo levantar al cabo de 2 meses. Realmente lo que te está ofertando es dar un servicio muy concreto. Estás dando un servicio que ellos conocen, con lo cual dices, les es fácil, y ahora lo que les estás facilitando es dar ese servicio complementario a lo que están dando hasta ahora en este momento, con lo cual es una línea de negocio fácil para ellos, porque no tienen que prepararse ni estudiar en hacer nada diferente, sino simplemente aplicar los conocimientos que da el informe, que ya te viene parametrizado de lo que está dentro y fuera de normalidad, ¿vale? Con lo cual lo tienen muy fácil. Y te lo con la saca, lectura. no tienes que hacer luego el informe, ¿no? Claro. Y sube el prestigio de tu centro. Y no solamente sube el prestigio de tu centro, sino que te puedo asegurar, doctor,
que el niño y el padre van a hablar del videojuego que hicieron en la consulta, ¿no? De hecho, el boca a boca funciona súper bien. Claro, es que esto seguro que lo comentas entre tus otros padres y tus otros amigos, ¿no? De hecho, es la parte que luego, después de acabar los entrenamientos, dice, pues mi hijo ya estaba ahí, vete a ir, que lo tienen y se te va a curar lo que me estás contando que ya lo tienen. O sea, la gente no entiende bien la disfunción visual, el usuario de la calle, pero sí entendemos muy bien los síntomas. Toda la parte de ver doble, ver borroso, leer las líneas 2 veces, esos dolores de cabeza. Los síntomas los asociamos, digamos, a otras cosas, no los asociamos nunca a lo que es la visión. Entonces, claro, piensas que es cualquier otra cosa en vez de visión. Y simplemente, pues, haciéndote este chequeo, que igual que te haces la graduación, te haces este chequeo que lo metes en protocolo y, oye, pues lo podemos hacer, digamos, diferente. Simbionte es la agencia especializada en empresas del sector de la biotecnología y la salud. Ayudamos a aumentar la visibilidad online y capturar leads a través de contenido, diseño y marketing digital. ¿Hay algún otro proyecto en fase de investigación, en otra startup, en una big corporate que tenga algo parecido a lo vuestro en este momento? Similar o aparentemente similar han estado creciendo en los últimos años. Vale. Y curiosamente en España es uno de los países más punteros en este. Lo que pasa es que dices, todos ellos se centran a ayudar a ese 1 o 2% de grandes especialistas. ¿Vale? Con lo cual dices, es una parte del tratamiento que hacen, pero no gestionan en ningún momento de forma integral esa evaluación y ese tratamiento, ¿vale? Que está, digamos, la palabra no es paquetizado, pero sí que tenemos para cada tipo de disfunción tenemos un entrenamiento totalmente distinto, pero que no es un patrón, sino que se genera ese patrón en función de lo que está haciendo el paciente en cada momento, por eso es personalizado. Vale. Entonces, vuestro mayor valor diferencial con respecto a las otras tecnologías es esto. Esa capacidad de evaluación y tratamiento. O sea, nosotros hacemos evaluación y entrenamiento, el método también es totalmente diferente, ¿vale? A todo lo que hay. De hecho, nosotros tenemos también patentes, de hecho... ¿Sobre el método? Sobre varias cosas, o sea, tenemos varias patentes en diferentes fases. Y de hecho, por ejemplo, nuestra tecnología se ha ido o se va a Estados Unidos porque los americanos han estado viendo en diferentes países qué me voy a llevar y han dicho que era la mejor solución, digamos, que puedes llevar para este área. Entonces, hay otras áreas que tienen otras cosas, pero en este área de la visión que nosotros trabajamos, evidentemente, pues nosotros cada día mejoramos el producto y mejoramos que los competidores, digamos, no nos persigan. Y bueno, cuanto más competencia pueda haber, más mercado también hay. Entonces, está bien. Sí, sobre todo cuando hay tecnología nueva, que haya competencia facilita mucho la introducción de la tecnología. Pero siempre hago esta pregunta a los emprendedores porque lo que intento visualizar es contra qué animales competimos, ¿no? Hay emprendedores que se enfrentan a Bayer, a Johnson & Johnson, a General Electric, y hay otros que se enfrentan a otros grupos de investigación que están saliendo. ¿Contra quién competís vosotros en este momento? En este momento estamos compitiendo respecto a empresas que son, yo creo que en este momento más pequeñitos que nosotros. ¿Vale? A nivel nacional, a nivel internacional hay alguna un poquito más grande y más que nada porque hay alguna empresa americana que ha recibido mucho dinero. Muchos grants. Suele pasar. El escenario es totalmente distinto a Europa que a España, el nivel de inversión no tiene nada que ver y están haciendo cosas interesantes, pero se están yendo otra vez al especialista a hacer cosas como muy concretas para determinadas alteraciones, no globales. Hay algunos desarrollos muy interesantes para el ojo vago, la ambliopía, ¿vale? Que han empezado, pero que afectan al 4% la visión, lo digo porque a veces, como el término es muy conocido, a veces pensamos que es más importante que lo que estamos trabajando. Estamos trabajando es un 40%, no nos olvidemos que es muchísima gente. Entonces, perdona que te cuento, no. Pero creo que a nivel de competidores, la forma de cómo abordamos, digamos, la solución y la puesta en mercado, más la tecnología que hay detrás, no tiene nada que ver. O sea, a una persona que igual no sabe de visión, pues le pueden decir que esto hace lo mismo, pues como otras cuantas cosas en diferentes áreas, pero realmente asegurar un resultado clínico como lo tenemos nosotros no. Porque es relativamente fácil poner un videojuego a jugar. ¿Vale? Dices, no distingues si te está haciendo algo, ¿vale? O realmente lo estás mirando y se espera que tú hagas algo mientras lo miras. Nosotros lo que hacemos es un videojuego, desarrollamos todo el videojuego. Clínico.
Qué bueno. ¿Y cómo os aseguráis que con un videojuego, con una pantalla, con un juego que está corriendo en esta pantalla y una gafa en 3 dimensiones, o que permite ver el juego en 3 dimensiones, ¿cómo os aseguráis de ver lo que está pasando en el ojo? Bueno, porque tenemos muchos sensores y muchas mediciones. Hay sensores en la cámara. O hay sensores en... Sí, tenemos sensores en la pantalla. En la pantalla y demás. Y luego nosotros hacemos también nuestros propios algoritmos. Y hacemos estudios también. Vale. Lo que controlamos es dónde está, dónde mira el paciente. ¿Vale? Pero esto está integrado en la gafa. No, o en la pantalla. En la pantalla, perfecto. Vale, con esto dices, hagas lo que hagas y donde lo hagas, lo estás controlando en cada momento. Vale. O sea, nosotros, digamos, vamos a decir que esa medición objetiva está en todos los sitios, para que no nos dejemos nada y luego aseguremos que realmente la clínica es lo que tiene que ser. Muy bien. Este problema que afecta ahora al 20-30% de la población general, 40% decías, ¿es un problema que esté creciendo? Y si está creciendo, ¿por qué? Este 20-30% antes de la pandemia estaba bastante bien trabajado en niños y en adultos pues no se tenía mucho control. La pandemia marcó un antes y un después porque la sintomatología creció. ¿Cuántos de nosotros no nos pasábamos más de 6, 8, 10, 12 horas delante de una pantalla y dejabas la pantalla para coger un tablet y hablar con la familia? Con lo cual dices... Ver Netflix. Exacto. Dices, se nos disparó digamos, todas las tareas próximas. Entendiendo próximas, desde esos 20 centímetros, 30 o 40 centímetros de un tablet, 50 de un ordenador, los 3 metros que puedes tener la televisión, en un entorno muy cerrado. Esto disparó los síntomas, ¿vale? Y el sistema visual. Todos pensábamos que era una subida y bajaría posteriormente. No, vino para quedarse. Dices, no hemos cambiado mucho los hábitos post-pandemia y esas demandas visuales, ¿vale? Dices, se siguen manteniendo de una forma u otra, ¿vale? Dices, quizá cuando dejamos de trabajar utilizamos mucho más el móvil para mirar información que nos acostumbramos a recibir y ahora no somos capaces de prescindir, ¿vale? Todo el mundo recomienda que no te vayas justo antes de apagar la luz por la noche, no estés mirando el teléfono tal cual, dices, no estés mirando los reels, no estés mirando, ¿vale? Dices, pero todo el mundo lo mira. Pero todo el mundo lo mira y pues bueno, ni descansamos bien y el sistema visual en esos momentos, ¿vale? Está totalmente agotado. La gran suerte es que la gente empieza a ser como muy consciente de que hay algo que no funciona en mí, ¿vale? Y que no es el cansancio, sino que me pongo delante del ordenador, empiezo a tener escozor en los ojos, empiezo a tener fatiga, el síndrome de fatiga visual, ¿vale? O informático delante de las pantallas de ordenador, es un síndrome que está muy bien definido, pero tiene solución. Lo podemos detectar. Y eso en mes y medio más o menos lo puedes corregir. Con entrenamiento. Sí. Aquí tengo algunos, ahora mientras hablabas, estoy pensando en alguno de mis empleadas concretamente, que supongo que a través de estos síntomas han ido a buscar soluciones a Amazon, se han comprado gafas especiales con filtros especiales que le permiten bajar un poco la intensidad de la luz o lo que sea. No tengo ni idea. ¿Lo han hecho por motu propio? ¿Qué opinas? Todos estos te dan un contraste. O sea, toda lente oftalmica que pongas delante de los ojos realmente tendría que estar controlada por un optometrista para saber, ¿vale? Dices, cuál es tu necesidad y darte la mejor solución. Poner filtros en los cuales en un momento determinado te den, ¿vale? Mayor contraste, mayor confort, pues como digo yo, a corto plazo es una solución práctica, pero no significa que eso te permita realmente solucionar tus disfunciones. Habitualmente suelen ser gafas que acaban en el cajón al cabo de un par de meses, ¿vale? Con lo cual dices, momentáneamente me fueron bien, pero luego dices, no sé si había tanta diferencia. La recomendación siempre es, haz una evaluación para saber cuál es tu problema y atajemos o hagamos realmente lo que necesitas. Porque si no, como digo yo, estamos poniendo muletas realmente al problema. A mí me gustaba no dar una muleta a alguien, sino hacerle una buena rehabilitación para que pueda correr. O sea, aquí lo que creo que es importante es que, igual que ahora mismo tú vas a un hospital, ¿no? Y en cuanto pasas por la puerta te hacen una analítica, pues en la parte de visión, que tenemos el 85% de la información que recibimos, que es muchísima, hagámonos este examen y veamos si estamos bien o no. Que no tienes nada, perfecto, no pasa nada. Pues hasta el año que viene, igual que te revisas la refracción, que nosotros además hemos hecho una cosa muy interesante para la gente que no tiene disfunción y quiere mejorar, tipo deportistas, abogados, aunque no tengas nada, tú puedes dar un salto y te puedes entrenar.
igual que te entrenas la parte física, ¿vale? Pues puedes ser mucho más ágil, puedes ser mucho más hábil viendo cosas en movimiento, en deporte tipo pádel, tenis, etc. Mira, como entrenamiento. Entonces, de alto aunque rendimiento. tú no tengas, digamos, alguna disfunción, puedes mejorar, igual que mejoras la parte física. Qué bueno. Y eso en mes y medio, digamos, es un potencial buenísimo. Entonces, qué bueno esto. El otro 60% de la población que igual no tiene nada, pues también puede mejorar. Entonces es como decir, ostras, es una solución que permite a la gente que está mal recuperarla y a la gente que está bien poder ser mejor en visión. Igual que entrenamos, pues vas al gym. Oye, yo por lo menos intento hacer un poquito de deporte, pues porque al final estamos todo el día trabajando con ordenadores. Claro. Y esa es una parte que hemos hecho en Weeby también muy interesante, que es para la gente que no tenga disfunción, puedes mejorar mucho. Qué interesante esto, qué interesante. En los exámenes de prevención de riesgos laborales, ¿esto se incluye hoy en día el examen de visión o no? Lo que yo conozco se incluye básicamente la gafa, sí. ¿vale? Que lleves la graduación correcta de visión, de visión próxima, audición y luego ya lo que es más completo es el chequeo analítico de presión, orina, analítica, y ya está. Dices, pero poco más. Quizá mira más si tiene una buena ergonomía tu silla, ¿vale? que un análisis visual que vas a procesar. O sea, el 85% de la información que percibe el cerebro viene a través de la visión. Si ese canal se fatiga, ¿vale? Pues baja el rendimiento, ¿vale? Con lo cual dices, deberíamos cuidarlo con mucho cariño, no solo la gafa, sino esas habilidades. Pero no solo a nivel laboral, sino incluso en conducción. En conducción lo que nos hacen es justamente lo mismo, ¿vale? Nos ponen la graduación adecuada y luego el psicotécnico, que no choquemos con las barritas, pero eso no significa que cuando tú llevas un rato conduciendo seas eficiente, dices la curva por la noche, profundidades para adelantar, luces, por eso es en 3D nuestro videojuego, porque necesitamos ver el mundo como lo vemos actualmente. Pero la sensación visual de que muchas veces cuando estamos cansados, sin tomar ninguna copa, simplemente estar cansados, nuestra precisión a tomar las curvas, ¿vale? No es la misma, aunque haya muy buena iluminación, no es la misma trazada, ¿vale? Que cuando estás fresco, que trazas con seguridad y no tienes que rectificar. Muchas veces rectificas porque dices, no he sido lo suficientemente hábil, no he sido lo suficientemente previsor, mis tiempos de reacción son más bajos y estás haciendo una conducción pues diferente. Uy, súper interesante la sensación que esto se puede utilizar en prácticamente cualquier lado. De hecho, estamos trabajando para que se meta en prevención. Tanto en sistema, o sea, ahora que en privado ya funciona, pues para que en sistema público puedas hacer una posible detección. Qué bueno. Hemos hecho algunos estudios en pediatría y se han salido mucha gente afectada, pues para que, oye, si en pediatría puedes meter este examen y ya sabes si tu hijo tiene alguna cosa, pues puedes luego derivar a hacer el tratamiento, pero ya sabes que tiene algo de ese estilo y no das vueltas por muchos, digamos, sitios diferentes cuando alguien te dice que lee mal, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Y me interesa esto porque para todos los padres de la audiencia que nos estén escuchando, yo incluido, ¿cuáles son, o sea, qué es lo que tú detectas en tu hijo o hija para decir, oye, esto tendríamos que llevarlo a hacer algún examen de visión? Punto 1. Y después, ¿cuáles son las disfunciones visuales más habituales que podemos corregir con vuestro aparato para acabarlo de entender del todo? Los nombres nos van a sonar, ¿eh? Los padres, pero nos explica los síntomas. Yo creo que ayuda mucho más, ¿eh? Lo digo porque cuando dicen los nombres la gente se queda como, me estás contando. La primera razón para llevar a nuestros hijos a una consulta simplemente tendría que ser el hecho del control anual. ¿Vale? Dices, igual que no nos chequeamos el resto nosotros, o la ITV nos la pasan cada 4 años en el coche, en un niño que está en desarrollo va a haber muchos cambios en su demanda visual, hay muchos cambios en su adaptación a lo que está viendo y necesita de lo que comentábamos antes, de leer, de aprender a leer, y a esos 8 o 9 años va a necesitar leer para aprender. Y ya sé que cada niño tiene su momento de arrancar en la lectura, pero muchas veces hay muchas limitaciones. Y a veces, y hoy en día, pues un 20% de pacientes con dislexia se confunden con estas disfunciones. Hostia. O un 20-25% de TDAHs, ¿vale? Con lo cual dices, wow, confundir el diagnóstico. Son disfunciones visuales que se pueden corregir. Wow, o sea, piensan que es TDAH y en realidad simplemente es una disfunción visual mal diagnosticada. Y también se sabe que el disléxico, el TDAH, el 50% de estos pacientes tienen disfunciones visuales, que si las tratamos, ¿vale? No vamos a hacer nada en la dislexia, en el TDAH, pero sí que bajas su carga,
y el paciente se encuentra más cómodo haciendo las tareas que tiene que hacer, ¿vale? Con lo cual dices, es un punto interesante. Son pacientes más complicados, ¿vale? Para hacer el tipo de entrenamientos, pero los estamos trabajando exactamente igual, ¿vale? Y los resultados están siendo muy buenos. Qué bueno. Los síntomas que puede tener un niño es evitar la lectura, acercarse mucho, restregarse los ojos. Ponerse el flequillo. Difícilmente un niño te va a decir veo doble. En el evento que hicimos este fin de semana, que había un montón de profesionales, hicimos la broma y preguntamos, nos comentaba y dice, bueno, estábamos mirando a los pacientes, la hermana mayor bien, la pequeña bien, la mediana bien, la pequeña, pero tú ves doble, ¿no? Le hacen una prueba y dices, ¿tú estás viendo doble? Dices, sí. Pero eso cuando me pongo a leer, pues al cabo de media hora ya veo doble, pero eso es normal, ¿no, mamá? Claro, para ella es normal, Para porque ella siempre es lo he normal, visto así. Y la mamá dice, pero no me lo has dicho antes. Hombre, nadie me haya dicho que no era normal. ¿Vale? Es que ellos no saben diferenciar. A sus 8 años. Con lo cual dices, es casi más importante a estas edades la rutina de la exploración optométrica, ¿vale? Y dices que no cuando yo estoy detectando, porque muchas veces un niño miope, para los que somos miopes, pues hasta que no comparas con alguien, ¿vale? Dices, no te das cuenta, dices que tengo 2 dioptrías de miopía, porque más o menos en visión próxima te defiendes, y hasta que no comparas al ver la pizarra o ver de lejos no te ves que dices, los demás ven más que yo, y el miope es muy agradecido, le pones la gafa y dices, wow, qué bien veo. Entonces, todas las disfunciones estas binoculares, lo que suelen estar centradas en la sintomatología, dolor de cabeza, lagrimeo, que puedo ver borroso, puedo ver doble, Vale. pérdida de atención, mala concentración, mala comprensión, ¿vale? Vale. Es todo lo que muchas veces dices, todo esto que hace que el niño deje las tareas en visión próxima y prefiera hacer otras cosas. Entonces, se puede confundir con dislexia, con TDAH, muy fácilmente por este patrón. Que no tratamos ni dislexia ni TDAH, No, ya queda simplemente claro. es la parte visual. Ni tampoco entiendo que miopía no está asociada a una disfunción visual. Es la parte óptica. Eso sería la parte óptica. Y por ejemplo, en el caso de mi hija, y perdón aquí Nora, pero para aprender, en el caso de mi hija, un ojito se le queda como enganchado, ¿no? Cuando hace una visión hacia atrás, hay un ojito que se le queda como enganchado. Tiene un nombre y se me ha ido ahora el nombre. ¿Estrabismo? ¿Sí? ¿Estrabismo puede ser? Podría ser ¿Sí? que desvía un ojo de vez en cuando. Se le tira un ojo de vez en cuando. Sí. Esto es un estrabismo que, si es de vez en cuando, es un estrabismo intermitente, ¿vale? Ella ha desarrollado una buena binocularidad, pero en determinadas posiciones sus capacidades para fusionar, para mantener una única imagen, uno de los ojitos no puede. Esto es lo que nosotros entrenamos. Esto es una disfunción visual que se puede entrenar con... O sea, la disfunción binocular puede ser, cuando tiene los ojos alineados, que sería una disfunción no estrábica, a la disfunción estrábica, que es cuando ya se ve que un ojo se va. Vale. Nosotros, nuestro gran potencial es en la no estrábica. ¿Vale? Perfecto. Aunque si el paciente, como en tu hija, como Nora, es de forma intermitente, es una muy buena candidata para hacer una evaluación y Entrenar. mejorarlo. Muy bien, pues entrenar. Nora, tienes deberes Estupendo. divertidos. Y tanto, videojuegos clínicos. Vale. Y los adultos también es muy importante, porque los adultos muchas veces nos ha pasado. Algún adulto de 82 que no leía, es el caso último que hemos tenido, no leía y le encantaba leer y recuperado perfectamente. Un conductor que nos contaba el otro día, 40 años, no podía conducir más de 1 hora en coche. Imagínate. Después ya la vida le cambió, 9 horas puede conducir en su coche. Es que son estos, vamos a decir, son los sintomáticos que ya se dan cuenta de sus síntomas, que puede ser 1 de cada 10, pero el resto, hasta llegar al otro porcentaje. Muy interesante esto último. puede ser. Clínicamente, una de las cosas que ya es un tema personal mío, ¿vale? El niño siempre nos preocupamos porque todos haríamos lo que fuese por nuestros hijos para que estuviesen o fuesen mejores que nosotros. Pero socialmente tenemos una población envejecida, y en el momento en el cual esa población baby boomer que ahora, dices, tiene más tiempo, ¿vale? Dices, quiere seguir haciendo actividades, quiere seguir jugando a pádel, quiere seguir leyendo, conduciendo, ¿vale? Dices, con mucha más comodidad. Sí, es verdad que hay más patologías que pueden afectar a la visión, ¿vale? Dices, enfermedades degenerativas y demás, pero esa función visual, que es la que realmente estás utilizando mucho más porque no eres tan activo, por decirlo de alguna forma, durante todo el día, aunque no dejes de hacer muchas cosas, ¿vale? Pero la función visual ahí la tenemos que preservar como sea. Entonces, muchas veces pues, hay cirugías, y después de esas cirugías pues hay sorpresas en las cuales dices, veo muy bien, pero veo doble, ¿vale? Dices, wow, ¿vale? Esto lo deberíamos solucionar,
¿vale? Y muchas veces lo dices, bueno, yo estoy contento porque vuelvo a enfocar bien, aunque vea 2, pero vuelvo a enfocar. Esto no se puede permitir, ¿vale? Esto hay que evaluarlo y se puede tratar, hay muchas formas, pero una de las más eficientes, ¿vale? Es justamente estos entrenamientos en los cuales durante mucho tiempo se pensaba que no iba a ser eficiente ni en un adulto ni en un senior. Lo es. ¿Vale? Lo es y funcionan perfectamente bien. Y encima son mucho más responsables a la hora de hacer la terapia visual que un niño, que puede jugar el adulto, ¿vale? Sabe a lo que va. Va antes de la hora y todo. Hemos encontrado gente que va antes de la hora. Saben que son mis 20 minutos de entrenamiento, sé que tengo 2 meses y medio y sé que voy a acabar aquí. ¿Vale? Esto es un poder. De hecho, tenemos un recordman que todavía no se lo ha quitado nadie de hace 3 años, 65 años. Consultor de una super Big Four, que decíamos, con los viajes que tiene y con todo lo que tiene, no va a venir. Imposible. Pues no, venía como un clavo, está perfecto, después de 4 años sigue perfecto y, oye, 10 minutos antes venía a hacerse sus tratamientos, con lo cual... Con disfunción, estoy recordando datos, con disfunción yo creo que sigue siendo nuestro recordman. Sí. Lo que pasa es que hay gente ahora que son deportistas sin disfunción y ya se nos han disparado los valores. Sí, estos vienen a lo que vienen. Hombre, vienen a tiempos de reacciones muy bajos. Muchas veces le preguntamos al entrenador, dice, bueno, ¿y van a ganar más? Digo, a ver, nosotros tenemos precisión, más campo, tiempos de reacción más bajos, pero ese tiempo, a fin de cuentas, ¿vale? Tú eres el que tienes que marcar la estrategia. Yo de pádel, dices, ya estoy satisfecho con darle la pelota como para encima para decirle dónde tiene que ir, ¿vale? Sí, bueno. Eso es labor tuya, ¿sabes? Ya. Con el tiempo haz lo que quieras. Oye, pues vamos a entrar en la parte de modelo de negocio. ¿Cómo gana dinero Weeby en este momento? Bueno, nosotros tenemos un modelo que es B2B2C, ¿vale? Porque siempre buscamos al profesional de la visión, porque... Vamos a decir así porque en cada país, digamos, tiene una característica diferente. En España, pues el óptico y es optometrista, es las 2 funciones. En otros países es diferente. ¿Qué diferencia hay entre un óptico y un optometrista? Pues en la parte, digamos, bueno, eso lo explicas tú mejor que yo. En España ninguna, porque es la misma iguales. formación. Pero, por ejemplo, en los países anglosajones, el óptico sería más el concepto de dispensing, el que gestiona las lentes, las gafas, vale. Y el optometrista sería la persona que hace el diagnóstico, ¿vale? Y de cualquier tipo de disfunción que haya. Entonces la escala es habitualmente el modelo que se sigue es el modelo anglosajón. Tienes el dispensing, el óptico, tienes el optometrist y luego tienes el oftalmólogo. Y son los que son los encargados del cuidado de la visión, del eye care. ¿Vale? Dices a nivel... El oftalmólogo es más patología. Entonces, en España, física. el dispensing y el óptico y el optometrista son la misma figura. En otros países no lo son. Nosotros trabajamos a la parte funcional del ojo. No es patología, no es físico, es funcional. Es que tu ojo haga lo que tenga que hacer. El optometrista sería vuestro target ideal. Sí. Vale. Que en España es óptico y optometrista a la vez. Perfecto, queda claro. Entonces el modelo de negocio ahora mismo es B2B2C. Nosotros, digamos, vamos a través de... empezamos en la parte privada porque tienes que demostrar primero la privada para luego irte a la parte pública. Nosotros, digamos, o comercializamos a través de ópticas porque es el canal más permeable para la población para ir 2-3 veces por semana. También en centros de oftalmología también podría ser, o en hospitales, que es la otra penetración que podríamos hablar, pero principalmente ahora mismo estamos en ópticas, con grandes grupos de ópticas que hemos firmado como 9 acuerdos, digamos, con grandes... Ya habéis firmado 9 acuerdos. 9 acuerdos, que algunas de ellas tienen 11 países, para que nos hagamos una idea, que no solo es España, sino que algunas de ellas están en varios países. Y luego también hay muchísimas ópticas independientes que también quieren... O sea, nosotros nuestro target es todo el profesional que quiera dar el servicio de la visión, ¿vale? ¿Por qué? Porque también en las ópticas pues hay un tema de refracción o precio. Nosotros vamos al que quiere añadir, digamos, este servicio de vigilar la visión. O sea, en el futuro yo podría ir a la tienda de la esquina donde me puedo comprar mis gafas y ahí mismo me podrían hacer el entrenamiento, el diagnóstico de entrenamiento. Sí, correcto. Perfecto. Pero ¿cómo gana dinero? Es decir, ¿ganáis dinero vendiendo el aparato, licenciando el software, haciendo un mantenimiento? Es un mixto. Vale. O sea, por una parte hacemos la parte de venta del aparato, que hacemos renting si quieren, porque tenemos empresas de renting que nos hacen parte de renting. Vale.
Y por otra parte tenemos como un recurrente. Cada instalación que tenemos, lo que tenemos es una cuota de mantenimiento más una cuota de uso, que es la que tenemos pues, de cada instalación todos los años. Durante los próximos 5 años, más o menos, es cada vez que vendemos un Wibi, vamos a decir, los 5 próximos años, pues tenemos nuestra recurrencia. Pero pagan una cuota fija de mantenimiento, o sea, por uso. O por uso, Sí. vale, es por uso. Ok, con lo cual me compro la máquina y al haber una cuota por uso, el problema que siempre, y esto hemos comentado muchas veces entre los emprendedores, el problema es que se genera un incentivo perverso en el cual el usuario no lo quiere usar porque no quiere pagar y a ti te interesa que lo utilice. Entonces, No, pero ahí hacemos varios incentivos para que se use. O sea, nosotros al final esa cuota no es solo la cuota, le damos más servicios adicionales a una cuota. Cuando tú compras un software, por ejemplo, 20% de cuota y no te dan nada. Nosotros les damos muchas más cosas para que ellos obtengan rentabilidad, porque a nosotros nos interesa que cuanta más gente pase, más gente, digamos, le va a generar negocio, más gente vamos a trabajar y más gente vamos a cuidar. Entonces aquí ganamos todos, el usuario porque va a pagar menos que antes, el optometrista porque tiene un nuevo canal de venta, y nosotros pues porque tampoco somos una ONG y también tenemos que ganar dinero, pero de una forma que democratizamos un poco, digamos, el precio para que no sea súper disparado. ¿Y por qué decidís, cuando llegáis al mercado, por qué decidís implementar un sistema, por ejemplo, de pago por uso en lugar de un flat fee, un pago mensual por el uso del software, una licencia de software? Bueno, es una especie de flat fee. Tenemos un flat fee de un tramo y otro flat fee ilimitado, vamos a decirlo así. Ok, hay dos fees entonces, vale, uno fijo y uno por uso. Sí, vale. Entonces, bueno, es más fácil. Vale, oye, estupendo, entendidísimo. No obstante, al principio, esa perversidad, dices... La tuvimos que cambiar un poco. Solo lo voy a utilizar, pero luego se dan cuenta, dices que la máxima en clínica, quien busca, encuentra. Si no busco, no encuentro. Entonces dices, es un caramelo muy atractivo ese 20-30% de pacientes que tienen disfunción. Con lo cual dices, ellos mismos ya se dan cuenta que dices, me sale mucho más a cuenta. Y encima me siento mejor haciendo las evaluaciones porque informo al paciente de que está bien, ¿vale? Dices que eso tiene un valor añadido que hasta ahora no lo hacía. Y me encuentro que en muchos casos dices, tengo que proponer el tratamiento, ¿vale? Con lo cual dices, estoy ganando por ese precio en la evaluación y los candidatos al entrenamiento. O sea, por la parte de entrenamiento ellos ganan dinero, es un canal. Uno de los errores que solía pasar al principio es que dices, solo voy a meter en Wibi al paciente que yo creo que tiene un problema. Entonces ya entraba en esa perversidad. Claro, ya estás limitando el potencial de... Claro, que no evalúas a todo el mundo. Entonces, bueno, eso con los años también ellos han aprendido. O sea, al final entiende que es un producto de una startup que empieza, digamos, que tiene que asegurar que las cosas las hace bien. Y realmente, bueno, pues cuando van pasando pacientes, van viendo que todos los resultados son buenos y que las cosas funcionan muy bien, pues ya la gente ya ve la línea de negocio, ¿no? Pues igual que cuando empezamos con los móviles, ¿no? Nadie llevaba móviles y ahora mira quién no lleva móvil, ¿no? Entonces yo creo que es un negocio que era, digamos, con un buen potencial, pero que estaba ahí, digamos, emergiendo. Y vosotros mismos cuando hacéis el go-to-market y empezáis a probar vuestro discurso, vais empezando a encontrar estos argumentos para las objeciones. Y esto es muy bueno. Es que dar un diagnóstico en positivo es algo también muy bueno para tu clínica, ¿no? Y para el paciente. Decir que todo está bien, a veces también va muy bien. No, por eso digo que al final es la gente que no tiene nada, pues puede mejorar, y la gente que tiene algo, pues también puede mejorar. Y nosotros buscábamos no el diagnóstico, porque muchas veces cuando tú tienes una startup de medicina o de health, quieres un marcador, un diagnóstico. Nosotros cuando empezamos, de hecho, el proyecto buscábamos qué es lo que podíamos recuperar. No, el diagnóstico lo hemos tenido que hacer precisamente para ayudarnos a saber de dónde partimos, pero no fue o sea, yo decía, a mí que me digan que estoy jorobado, no quiero saberlo. Yo quiero saber que me voy a recuperar. Entonces partimos, digamos, de un concepto, vamos a decir, al revés, porque también hay una motivación, digamos, personal de poderlo hacer por otra gente, ¿no? Entonces me gustaría ahora entender, como habéis dicho, déjeme ir un paso atrás. Has dicho varios tipos de clientes, pero vamos a repasarlo de nuevo todos, ¿vale? En este momento, luego me hablas del futuro, pero en este momento, ¿cuáles son los tipos de clientes que tenéis? En este momento, ópticas, principalmente.
Luego hospitales para algunos estudios todavía, que estamos en penetración. Entiendo que poco por la cara que ha puesto Juan Sí, Carlos sí, todavía. Más que clientes, son clientes de investigación. Son partners, aliados de investigación. Son partners de investigación. O sea, principalmente ahora mismo estamos empezando en hospitales Vale. y centros oftalmológicos. Y centros oftalmológicos, vale. Pero si tuviéramos que hacer un split entre todos estos tipos de clientes, ¿cuál es el porcentaje de cada uno? Pues principalmente ópticas. Ópticas, porque, 90%. Él conoce el sector de óptica Perfecto. desde hace 30 años, entonces era más fácil. Y es para el más penetrar. permeable. Y es Para la más- población. Porque está mucho más cerca, la cantidad de ópticas en España más o menos son unas 10.000. 10.000 ópticas, wow. ¿Vale? Con lo cual es mucho más fácil tienes que ir al lado de cualquiera tu casa, nosotros a internet. vayamos a una óptica o cerca de nuestro trabajo o cerca de nuestra casa. Pero es uno de los objetivos que teníamos Eva y yo, es que dices, teníamos que universalizar este servicio. Claro. Dices, crear algo como muy elitista, dices, nos parecía muy bien, pero dices... Pero de pegarte hecho, 200 kilómetros para hacer el tratamiento no vas a hacer. Ya, ya. Pero bueno, esto plantea otro challenge, que es el del go-to-market, como llevo las 10.000 ópticas, que ahora hablaremos. Pero antes de eso, centrándonos en ópticas, que es el 90% de vuestro negocio hoy en día, quiero entender el negocio de la óptica. O sea, cuando yo voy a una óptica, normalmente para comprarme unas gafas nuevas, entiendo, este es el principal objetivo por el cual la gente va a una óptica. Bueno, sí que la visión. Gafa de principalmente. sol, gafa de ver, audio, ¿vale? Algún lente de contacto. Vale. Esto es lo que hasta antes de pandemia era el principal motivo de visita. Hoy en día es me quiero ir a revisar. Vale, ok. El 60 más o menos, el libro blanco de la visión te dice que aproximadamente el 67-68% de la población acude La primero a la óptica a hacerse un control visual. Perfecto. ¿Por qué? Antes que al oftalmólogo. Porque vas al oftalmólogo, tienes ojo rojo, Ya. tienes alguna disfunción. Lo que hace el optometrista es verse este tipo de problema, ¿vale? Y si encuentra algún tipo de patología, lo remite remites. al oftalmólogo. Vale. ¿Vale? Con lo cual dices, ¿dónde suele ir? ¿Cuál es el flujo natural? Pues el que está cerca de mi casa o el que está cerca de mi trabajo. O sea, yo lo asocio, es como el farmacéutico de Sí. otras especialidades, Sí. ¿no? El óptico, vale. Entonces yo voy a la óptica con estos objetivos que comentabas tú antes y ahí el óptico optometrista en algún momento me va a recomendar que me haga el chequeo, que me haga el examen con vuestra tecnología. Y es un examen que, si yo acepto hacerlo, lo pago de mi bolsillo. No está mutualizado ni nada por el Ah, estilo, en lo este pago de mi momento bolsillo. En este momento no. En este momento, ¿cuál es el precio average que se puede pagar por hacer este examen en una óptica? 30 para el paciente. 30 euros. 30 euros, vale. Entendido. Entonces, 25-30. 25-30 el examen. Sí. Luego, si el examen sale que tienes alguna disfunción visual, te propongo un plan de entrenamientos que decíamos antes que puede ir desde, no me acuerdo ahora, 20 entrenamientos, 25 entrenamientos. Las leves son 15 sesiones. Ujú. Esto más o menos el promedio en precio son 450 euros. ¿Vale? Y las más largas, que son de 26, son 750 euros. ¿Y los pagas cada vez que vas a hacerte el entrenamiento o pagas por todo el plan? Depende de la óptica, Depende de de la su plan, óptica. pero normalmente es un pack. Claro. Porque al final tú necesitas que tu paciente se recupere. Correcto. Y luego hay algunos precios que añaden algunas, si tienen otras patologías, otras cosas que añaden. O sea, al final el WIBI vale para gente que antes hacía, digamos, a mano, porque también hacen otras cosas adicionales en determinados casos, y para gente que no hace tanta terapia Vale. visual en su momento. Entonces, entendido. Entonces, de este 30 euros o 25 euros por chequeo, 450, 750 el plan, ¿qué parte más o menos es lo que se queda el centro óptico? ¿Qué parte más o menos es lo que se queda? Esto es confidencial. Yo pregunto, pues tú decid lo que queráis. Bueno, son los márgenes eso. No, yo prefiero... Esto no, sí. es que dices, con cada centro es diferente, Es vale. diferente. Y ese. ¿Vale? Uy, Vale, de acuerdo. Aparte de esto, o sea, aquí hay un reparto para WIBI por caso de uso, un reparto que se queda del centro. Sí, ¿De acuerdo? correcto. Y además de eso, el centro tiene que hacer una inversión en el aparato, Sí, que lo puede hacer pagándolo todo a tocateja o lo puede hacer en forma de de diferentes formas. Pero claro, cuando hago una inversión de este estilo, me imagino que el reto para el centro, estoy pensando en el comprador, es amortizar esto, ¿no? Pero lo amortizan en año y medio. Año y medio. ¿Año y medio en cuántos usos se amortiza esto? Un entrenamiento al mes. Un entrenamiento al mes. Parece Si no haces bastante. un entrenamiento al mes, no lo compres. Si no tengas una óptica. ¿No? No sé, o sea, yo se lo digo tal cual. O sea, si no lo vas a hacer así, es que no lo compres. No tiene sentido. Claro, o sea, parece muy, muy factible. O sea, con un entrenamiento al mes, en un año y medio lo tienes. Vale, pues parece una inversión muy, O sea, muy quiere adecuada. decir que cualquier otra equipación que tú compras para la óptica vale una pasta también. Ya, Y la amortizas a veces nunca. ya. Y otras
tarda 6 años, ¿no? Pues por ejemplos tú. A ver, dices, una de las cosas que el otro día salieron en discusión, hay instrumentación en la cual te permiten un análisis de retina muy profundo, los famosos OCTs. Hay optometristas que tienen OCTs que lo que hacen es una evaluación de retina y permite detectar alteraciones de retina que son patología. Con esto hacen una perfecta remisión del paciente al oftalmólogo. Vale. Pero no El negocio está en el otro lado. El negocio está en la remisión, nada más, ¿vale? No en hacer aquí. Entonces dices, hay instrumentos de este tipo que lo incluyen dentro de su visita sin hacer pagar, ¿vale? Más, con lo cual dices, en la vida lo van a amortizar. Con lo cual dices, hay costos. Pero al final es como un protocolo. Porque quieres de dar mejor servicio, pero no siempre lo cobran, con lo cual dices. Ya. Entonces, ¿cuál es siendo tan fácil de amortizar, siendo un sistema tan automatizable, tan objetivo, que genera unos informes, que ayuda a vender y a prestigiar tu clínica, ¿cuáles son las ópticas, cuáles son los handicaps que pone el comprador o que os habéis encontrado al inicio cuando empezabais el go-to-market? Bueno, al principio yo creo que como comparas con un papel, un cartel, un y un boli, pues dices, claro, estás hablando de una inversión, esto me cuesta poco, entonces claro, hasta que no ven, vamos a decir, el valor añadido de lo que le proporciona y realmente el negocio, el tema precio en su momento fue un handicap. Porque compites contra cero. Claro, contra cero, contra muy poco. Muy económico. Muy económico. Entonces, ¿cuál es, vamos a decir, yo creo que también es ver si, siendo una pequeña empresa, si me explico, si lo saca una multinacional, no tienen, digamos, ninguna duda, si lo saca una empresa, vamos a decir, pequeñita, que encima pues tiene que hacer todo su proceso, pues también tiene sus dudas, que es lo que pasó al principio, ¿no? O sea, ahora yo creo que ya todo el mundo confía en nuestro sistema y ya no tiene ninguna duda nadie, ni clínica ni de otro tipo, pero claro, ese challenge de llegar hasta aquí, pues también lo tienes que ir demostrando. Me acuerdo que al principio las dos principales dudas eran, dices, uy, qué caro es esto. Dices, pero claro, es que nunca te has encontrado un servicio de este estilo. Y lo otro, ¿y esto funciona? Claro, los dices, handicaps que tenía. ¿dónde estás? Con el tiempo, la pregunta de esto funciona desaparece. Ya no está. Ya no está, ya no existe. Porque ya incluso ellos mismos van contrastando datos, tal cual, y dices, uff, y lo que están solucionando. Y este fin de semana con el evento, ellos mismos, ¿vale? Dicen, exponían casos y bueno, la interacción ha sido brutal. Y sobrepasando, que digo yo, los límites, en casos muy complejos se han empezado a obtener resultados sumamente brillantes. Estos resultados que son claves para convencer al inicio, ¿estos resultados son resultados que van más allá de la experiencia que ellos han vivido con el producto? ¿O son resultados que están publicados? Hay estudios. Bueno, nosotros tenemos una certificación médica del software, ¿vale? Porque evidentemente hay muchas cosas tecnológicas que no tienen certificación médica, lo conoces muy bien. Lamentablemente en el sector salud, nosotros desde el principio nos centramos muchísimo en tener patentes, en tener certificación médica, que para una startup es una inversión muy potente, pero queríamos sobre todo una garantía para el paciente, una garantía que te diera realmente, oye, que yo no le voy a hacer daño, que no voy a tener ningún riesgo y que si incluso se equivoca el optometrista poniéndole tratamiento no le afecte, ¿vale? Entonces en esa parte de certificación médica, digamos, es muy potente, igual que para Estados Unidos pues tenemos el tema de registro de FDA, pues para que también... ¿Ya lo tenéis ahora o tenéis que superar? Lo teníamos desde el 2022, porque empezamos en el mercado, digamos, trabajándolo desde... Es anual, que cada año te pegan un subidón de 40%, pero sí, o sea, esas dos partes yo creo que son las partes más potentes de lo que es... Pero incluso con una MDR actual en Europa para marca CE, piden para una tecnología como esta, ¿están exigiendo un estudio clínico? Y publicar ¿Exigirlo? No. No, pero deberían. Deberían. O sea, nosotros lo presentamos y presentamos... Nosotros presentamos diferentes estudios. Vale. Habéis hecho estudios clínicos con estos partners hospitales, investigación... Y seguimos haciendo. Y seguimos sacando más datos. Esto prestigia la tecnología, sí, ¿no? Y ayuda a vender. Sí, claro. Dices, bueno, él es un congresista de 1000 años de temas de investigación. Tantos no tengo, pero bueno. No, pero quiero decir que es un tema importante para nosotros, temas de publicaciones científicas, temas de... Esto es muy importante. Y crear la evidencia científica, porque es lo que se va a leer el clínico detrás. Pero a nivel de certificación médica, no es que solo dé la garantía al usuario final, sino al propio clínico. Claro. Dices, ¿qué tengo delante?
Entonces dices, a ellos da mucha tranquilidad de decir, bueno, dices, aunque vaya mal, aunque yo no me haya equivocado y por lo que sea, dices, no haya puesto, dices, va a hacer lo que tiene que hacer, ¿vale? Con lo cual eso te da muchísima seguridad, ¿vale? Claro. Y al paciente le transmites esa seguridad. Eso al principio les costaba, ¿vale? Dices, porque no estaban acostumbrados a tener equipos que con certificación médica que den servicios. Sí que evaluaciones, pero el servicio Se va a estar más acostumbrado a producto que a servicio. Con lo cual dices, cuando empiezan a ver los resultados, empiezan a ver y tal, pero de lo que me decían el otro día una compañera, dices, no es que lo hagas, no es que lo hagas, es que lo haces bien y mucho más rápido que yo. Entonces, se enfadaba, nos llamó ¿cómo lo haces? Digo, no, no te lo voy a contar. ¿Está hecho o no está hecho? ¿Vale? Los entresijos están las patentes que no te lo puedo explicar. Pero, dices, tú compras los resultados. Entonces, ¿qué nos pasaba al principio? Que todos los ópticos se pasaban 3 meses, ¿vale? Haciendo doble la comparativa. Hasta que dicen, ya está. Pero ni haya estudios, no hay estudios, independientemente, ellos van a retestear. Esto es una cosa muy importante lo que acabas de decir y me gustaría recalcarlo, porque muchas veces cuando hacemos el go-to-market, los emprendedores más novatos pensamos que con el estudio clínico ya tenemos para justificar delante del médico que nuestra tecnología funciona y que por tanto lo van a prescribir. ¿Y qué va? Una vez tienes el estudio clínico, ellos quieren probarlo igualmente. Igualmente. En su hospital o ellos mismos, ¿no? Hubo uno de los grupos que hizo un estudio de 8 meses. En paralelo. Esto es increíble, pero bueno, sí, pero hay que enfrentarse ya, a esto. Pues lo coge, ¿no? Pero estas son mentalidades, ¿vale? Que son muy, muy distintas. En Estados Unidos es muy distinto, ¿vale? Sí. Tú llegas, lo demuestras y dices, vale, ya está. ¿Vale? En Alemania es muy similar. Lo llegas, lo demuestras sin problema, ¿vale? Y dices, lo tienen. Aquí no nos lo creemos. Ponen todas las trabas habidas y puede haber el antes, pero en cuanto lo tienen claro, dices, ya se vuelve totalmente plano. Yeah. Eso son mentalidades como digo yo, mediterráneas o no mediterráneas. Yeah. Puede ser, no me he enfrentado a esto en Estados Unidos, pero desde luego en España es como decimos, sí, ¿no? Sí. Y en este sentido quería seguir hablando del tema del go-to-market y de los clientes y demás. La primera pregunta es, ¿por qué pusisteis el foco inicialmente en ópticas? Decías que es porque tú tenías un conocimiento ya del mercado. Claro, y es que yo soy óptico optometrista, ¿vale? Dices... haciendo esto 30 años. 30 años. Y claro, llevo pues, en el sector, pues en congresos, conociendo a los CEOs de todos los grupos, independientes y demás, y he sido siempre como una persona muy atenta a cuáles son las necesidades e intentar innovar en estas necesidades. Y cuando analizas el número de centros oftalmológicos, el número de hospitales, y tú realmente quieres ser, a los cuales van la gente que realmente tiene un problema, y habitualmente suele ser pues ojo rojo, pérdida de visión, algo muy severo, ¿vale? A lo cual hay asociada patología, nosotros decíamos, este tipo de disfunciones habitualmente no va a llegar, ¿vale? Dices a este tipo de centros, y tienen que llegar de una forma natural o se tiene que detectar en lo que es más permeable. ¿Dónde hay más? ¿Dónde vas a ir? Entonces miras los datos de justamente, una de las cosas que nos ha ayudado mucho es este dato del 70% que va, ¿vale? Como primera instancia a hacerse un control visual a su óptica, ¿vale? Con lo cual dices... Ahí es donde está la entrada del paciente. Es ahí donde pensamos que es el mejor sitio para entrar. Y donde tiene que repetir, porque recuerda que si tiene algo, tiene que hacer 2 veces por semana esto. Lo que pasa es que decía que el challenge que se me antojaba con 10.000 ópticas en España es cómo planteas el go-to-market como compañía, ¿no? ¿Cómo organizo mi compañía y a mis comerciales para tocar la puerta de estas 10.000 ópticas? Entiendo por lo que habéis dicho que hay grandes grupos corporativos. Ya teníamos, digamos, los contactos. Nosotros hicimos ya también nuestra prospección de mercado, si tenía sentido, ¿no? Porque muchas veces un emprendedor hace un producto maravilloso y luego no tiene mercado. Nosotros ya desde el principio vimos, de hecho nuestra primera idea igual no fue el WIBI como tal, sino hicimos varias cosas de pensar en el mundo de la visión que tenía sentido y que no tenía sentido de negocio, porque puede el producto ser muy bueno, pero si luego no tienes mercado, pues te lo comes con patatas. Entonces, pero aún así, ¿cómo picas la puerta de 10.000 gente? Bueno, porque conocíamos también a los empezamos a trabajar con grupos y el desarrollo nuestro fue de la mano de ellos. Vale. Desde la directiva, decir esto puede ser interesante para ellos, ¿vale? Sí. Y lo van a potenciar, hasta el óptico que estaba en primera línea de calle y decir yo esto lo puedo manejar o no. Vale, pero ahí voy. Entonces, grupos. Dices que hay grupos. Estos grupos de las 10.000, ¿cómo te ha explicado? ¿Cuántos? 60%. 60% están en grupos. ¿Y estos grupos qué son? ¿3, 4, 10, 20?
en Europa unos 210. 200. No son tantos. Vale, En bueno, se España- puede manejar como un equipo razonable. Vale. Pero en España, por ejemplo, tienes muchos menos. Tienes, ¿cuántos? 15. Quiero decir que 15 grandes Entre grupos unos, sí, entre 15 y 18. que cubren el 60% y luego están las ópticas independientes. No, al revés. El 40% son grupos y el 60% son independientes. Pero bueno, vamos. Igualmente hay una cierta concentración Sí, en el muy potente. mercado que permite. Y algunos grupos, digamos, son como independientes, pero agrupados para comprar. ¿Me entiendes? No es que sean compras a todo junto. Entonces, el siguiente reto que me planteo cuando digo, vale, perfecto, al menos hay una concentración, esto me va a facilitar la venta inicial, vamos a vender a los grandes grupos. Pero el siguiente reto que a mí me viene a la cabeza es, bueno, de acuerdo, pero yo le vendo al director de compras del grupo, que seguro que no es un proceso fácil ni rápido, porque es multi-stakeholder, lo tienen que analizar todo, pero una vez ya lo he vendido, ¿esto qué me garantiza que el de la tienda de la calle tal, Bueno, del grupo, eso es nuestra labor. lo utilice, ¿no? Esa es nuestra labor realmente. O sea, por mucho que lo hayas vendido, nuestra labor real es que lo use. Que lo usen, efectivamente. Claro, y ese es el challenge que nosotros, de hecho, con las inversiones que hemos tenido es, no solo me lo compres, sino para mí el principal interés es que lo uses y que Claro. lo uses bien. Y ahí sí necesitas llegar a todos, necesitas Sí, pero también capilaridad. hacemos ahora mismo el online, te ayuda en muchas Te cosas. ayuda, vale. Claro, igual que la pandemia te ayuda en ver ciertas cosas y nosotros hemos hecho, o sea, yo al final por mi background me ha tocado monitorizar 15.000 molinos de viento en todo el mundo. Entonces al final ya buscas una solución que no sea one to one, que sea una solución expandible, que sea una solución que pueda escalar, que puedas hacerlo de una forma fácil. Yeah. Y eso, nosotros estuvimos un año sin programar ni una línea, porque teníamos que ver todo el mapa. O sea, no empiezas a hago mi programación y luego ya me encontraré los problemas. No, tenemos que hacer todo esto. Pero es muy importante lo que estamos diciendo, porque, por ejemplo, yo acabo de tener una conversación antes de estar con vosotros con unos jóvenes estudiantes de la Universidad Politécnica, de la UPF, que están desarrollando un plan de negocio para una tecnología que quieren de llevar al mercado, que por cierto me los presentó Claudia de Avanza. Ah, muy bien. Que también ha entrado en Weeby, Sí. y la felicito a ella y os felicito a vosotros por ese partnership. Seguro que estáis súper contentos con Claudia. Sí. Pero bueno, con los estudiantes estábamos hablando y claro, es que se infravalora, porque ahora dirá la audiencia, bueno, es que son estudiantes. No. Grandes académicos, grandes emprendedores que acaban de empezar, infravaloran mucho el go-to-market. Pues hay 10.000, pues llegaremos a las 10.000. Ojo, No. ¿cómo se llegan a las 10.000? Y luego, ¿cómo se adopta la tecnología en cada una de esas 10.000 ópticas? ¿No? Es un challenge gigantesco. Es un challenge. ¿No? Y de hecho, como decimos nosotros siempre, somos los jóvenes emprendedores, ¿no? Que por suerte creo que también todo el background que tú has tenido de diferentes, bueno, luego la trayectoria ya te la contamos, pero quiero decir, todo el background que tú has tenido para poder tomar esas decisiones creo que te ayuda muchísimo, ¿no? Porque en algunas competiciones nos encontramos también gente con muy buenas ideas, pero que luego se queda la idea ahí, ¿no? Entonces, al final es mucha resiliencia también por parte nuestra. Bueno, y dices, lo que te da la experiencia es dos cosas: cometer menos errores, pero También los cometes, ¿eh? los cometes exactamente igual, pero tienes mucho mayor background para resolver los problemas. Sí. Ya. Y actuar mucho más rápido, mucho más contundente, salirte de fregados que dices no toca, fuera, no es el momento o no vamos a ir por ahí. Elegir las batallas, ¿no? Exacto, en qué batallas sí, en qué batallas no y cómo resolver las batallas. Qué bueno esto también. Sí, porque cuando eres joven, y estoy pensando en el Rosendo de hace 20 años, te metes en todas las batallas, Sí. independientemente de la importancia de la batalla, pero te metes en todas, es que es impresionante. Yo también me metía en todas Sí, antes, sí. ahora eliges un poco más de cuáles sí y en cuáles no. Muy bien. Entonces sales, sigues saliendo con tus brazos, con tus piernas, Exactamente. con unas cuantas neuronas menos porque te han crujido y no eres consciente. Y entonces con el tiempo te vas viendo y dices qué es lo que es importante y lo que no, y lo que ni tan solo va a ser una batalla, ahí se va a quedar, ¿vale? Y dices, no es el momento o no es mi batalla. Bueno, pero los recursos también en una startup, en una pyme, los tienes que tener muy en cuenta. Porque tú cuando estás yo qué sé, cuando yo estaba en multinacional, como de mi nómina y mis cosas, no te preocupas. Luego ya, aquí sí, aquí te preocupas de cada cosa que haces, cómo lo gasto, si merece la pena o no ir a este sitio o merece la pena otra cosa, ¿no? Entonces Así es. estás como mucho más enfocado en eso. Así es, así es. Oye, danos un poco de números de hoy, dónde estamos con Weeby, y cómo prevéis proyectar los próximos años las ventas en la compañía. Bueno, los próximos años más o menos estaremos
dices de cifras de facturación. En facturación, en personas, en mercados, en unidades. Pues ahora mismo estamos con 13 personas en el equipo, con alguna contratación que tendremos que hacer adicional. Luego tenemos como 15 o 20 colaboradores que trabajan con nosotros de diferentes empresas. ¿Qué estáis buscando? Así la audiencia, si lo escucha, os pueden enviar currículums. Mira, algún desarrollador de software. Suerte. Sí, ya. Esa es una batalla muy buena. Un poquito senior. O sea, todo nuestro equipo hemos de reconocer que son gente bastante senior. ¿Por qué? Porque necesitamos, digamos, resolver muchas cosas muy pronto. Muy bien. Luego hemos tenido algunos juniors que, bueno, la experiencia nos ha dicho que no algunos tanto, buenos, otros algunos no. buenos y otros no. Sí que tenemos una previsión de crecimiento ordenado, ¿vale? De personas, porque tampoco puedes crecer y luego tienes que pagar todas las nóminas de la gente. Y luego a nivel, digamos, de empresa, en este momento estamos en toda la fase de growth. O sea, en España más o menos tenemos más de 100 y pico centros ya de Weebee, digamos, pagados, con lo cual... ¿Esos son 100 y pico unidades en el mercado? Hostia, muy bien. Estamos, digamos, lanzamos en noviembre Estados Unidos, que ya nos han hecho el primer pedido, con lo cual dices, bueno, lo acabamos de lanzar en noviembre, ya tenemos en enero nuestro primer pedido de bastantes unidades, dices, jolín, es otro mercado. Con lo cual, digamos, estamos en esa fase de expansión tanto en Estados Unidos como aquí, principalmente, y algún país de Europa de los que los grupos ya tienen sus acuerdos pues para hacer, como ya en España funciona, pues es más fácil hacer el soft landing. Pero es oportunístico, o sea, el foco está en España y Estados Unidos. Este año sí. Y los otros son países tangenciales oportunistas por los grupos. O sea, principalmente este año sería consolidar mucho más España, que ya yo creo que este año y con las que llevamos ya estamos consolidando, y Estados Unidos, que haremos como, vamos a decir, como si fuera un piloto como hicimos en España en su momento, porque el mercado es un poquito diferente, hemos ajustado algunas cosas allí. Pero yo creo que con los ajustes empezaremos en unas zonas, porque Estados Unidos es muy grande, empezamos en el área de Chicago, que es donde vamos a empezar, y de ahí sacaremos conclusiones para también mejorar algunas cositas y hacer la atracción, digamos, en los próximos 2-3 años con un partner de allí. Entonces también es haremos importante. los estudios pertinentes que tocan allí, porque todos quieren sus estudios. Sí, querrán que sean americanos y no españoles. Exacto. Eso es. Dices, cada país... cómo entienden los videojuegos, cómo entienden el problema visual, ¿vale? Tienen que ver que realmente está no la parte clínica desde el punto de vista, sino cómo se enfrenta el usuario allí a la cultura de trabajar con un videojuego. Pero por ejemplo el tema del pago allí es mucho más sencillo que aquí. No tienen la cultura de que aquí el óptico les regala todo, porque en España es un país el peor, vamos a decir así. Lo regala todo. Que el usuario piensa que el óptico no ha estudiado una carrera. Por ejemplo, yo no lo sabía hasta que me tocó un tema con mi madre, pero no lo sabes y piensas que están vendiendo, vamos a decir, gafas, y no sabes que hay una carrera por detrás, que tienen unos estudios por detrás y que tienes cierto background, ¿no? Y en Estados Unidos ahora mismo cualquier servicio se cobra, ¿no? Como si te viene el del gas o el fontanero o el que sea, pues te cobran los servicios. ¿Ya ha habido alguna venta de algún servicio de alguno de vuestros productos en Estados Unidos? No que hayáis vendido el producto al distribuidor, sino que el distribuidor ya lo haya colocado en la clínica y la clínica ya haya vendido el servicio a un paciente. No le he dado tiempo, pero ya lo tiene vendido. Vale. Lo digo para entender un poco también el pricing, porque igual que aquí pagarán 30, allá a lo mejor son 300, o no sé si 300, pero 100... ¿Cuál será el precio allá? Como 2 veces o 3, no más. 2 veces o 3 no más. No. Bueno, parece porque muy lo que asequible. buscan es realmente que toda la población se evalúe. Qué bueno. O sea, lo que estamos buscando no es subir el tangencial, sino buscar que todo el mundo se pueda evaluar. Vale. Decías antes que os estáis consolidando en España, pero aún así parece que 100 unidades son muchas unidades y sé lo que cuestan colocar 100 unidades, pero hay 10.000 ópticos. O sea, ¿os parece que hay un recorrido todavía brutal solo en este país? No llegaremos a las 10.000. No. ¿Cuál es lo más lejos que os imagináis de penetración en un mercado como España? Pues un 30%, así, de las ópticas. Porque no todas dan servicios. 3.000 es una barbaridad. Bueno. O sea que hay camino para hay crecer. Camino para largo. Hay camino. Muy bien. Sí. Vale, perfecto. Vamos a la historia. Venga. Eva, empezamos por ti. Me gustaría saber tu historia personal primero y luego seguimos con Juan Carlos. Bueno, pues mi historia personal realmente nace porque mi madre con 50 años tuvo un tema neurodegenerativo que le detectaron a través de los ojos 5 años antes que un PET. Entonces no podía mover los ojos hacia arriba, tan sencillo como eso. Pensaban que era otra cosa.
pero los ojos pues al final tienen toda la parte de, digamos, de la parte física del cuerpo humano, y entonces pues al no poder mover los ojos pues tenía luego fue un tema neurodegenerativo, se murió con 60, ¿no? Pero se detectó a través de los ojos, entonces yo decía, estoy aquí monitorizando molinos de viento, coches, he pasado por diferentes sectores, ¿no? Porque yo he pasado por directora mundial de compañías multinacionales. Pero explícanos un poquito esto para entender tú de dónde vienes, O sea, qué estudiaste y qué has... Yo soy ingeniera de telecomunicaciones. Wow. Vale, y luego hice un PDG del IS de dirección, pues para toda la parte de gestión empresarial, porque a mí la parte empresarial siempre me ha gustado. De hecho, en las optativas de Teleco escogía las de industriales de tema empresarial. Estarías muy sola también, porque en Telecos... Sí. Estábamos de 125 en clase, estábamos 20 niñas. Ya me parecen muchas, muy bien. 20, o sea, muy poquitas. Y luego a lo largo de los años menos, porque se iban quedando también por el camino. Y bueno, pues luego de ahí pues hice también temas de consultoría. He pasado por consultoría como Accenture, he pasado por diferentes proyectos cañeros de estos que pasas por diferentes trayectorias. Luego he pasado por temas de automoción, he pasado, era la CEO de un grupo de automoción. Estuve también en temas de alimentación, pues automatizando toda la parte de lo que sería pan congelado, bollo congelado, que bueno, pues modernizaron súper bien las instalaciones, y entonces al competidor le cambiaron un poco la existencia. Y luego también pues fui también directora de aplicaciones a nivel mundial de compañías como Gamesa, Siemens. Y luego estuve ahí estabas con los 15.000 molinos, ¿eh? Eso es, y luego ya me metí en temas de visión. Y ya, pues el tema de visión ya, pues con el tema de mi madre me pareció que con todo el aprendizaje que tenía de todos los años, que ya son 25 años de experiencia profesional, pues que podía atrevernos a hacer, bueno, de hecho, cuando estaba en la mesa me tocaban los proyectos marrones y especiales, que digo yo, que los que nadie quería, y siempre había una buena solución para hacerlo y lo conseguíamos, ¿no? Entonces dije, bueno, si puedo conseguirlo aquí, lo puedo conseguir también con mi empresa propia, claro. ¿no? Entonces, de hecho, cuando hay proyectos marrones, la mayoría de la gente huye de estos proyectos, y yo siempre digo a la gente, no, es que son estos los que tienes que pillar. Sí, es ahí donde se aprende realmente, ¿no? Sí, a mí me tocaban los marrones cuando era en Accenture, siempre el mes de arranque y esto, pues me mandaba los 3 últimos meses de arranque y dice, ¿pero por qué vas tú? Y digo, porque me encanta ser paracaídas y llegar ahí e intentar resolver el marrón que hay ahí. Claro. Entonces, ese background de aprendizaje, pues yo creo que también te ayuda a que puedas ser capaz de hacer ciertas cosas que igual otras personas pues no se pueden atrever, ¿no? ¿Y qué es lo que cambia en ti, más allá de lo que comentabas de tu madre, ¿no? Lo que cambia en ti para que después de haber trabajado en multinacionales, en posiciones tan grandes, bien retribuidas, y también muy exigentes, para decir, oye, y basta, monto mi negocio, además en un sector en el que no he trabajado, ¿no? ¿Qué cambia en ti? Pues realmente la motivación personal, de decir, ostras, si con 50 años te puede pasar esto. A mí me pasó yo tenía 30 y pico. Ya, esto te removió. Estamos dándole vueltas, porque me entiendas, a una cena que no te llama un amigo, y tonterías varias, y dices... Y las cosas importantes, pues a veces no das importancia. Entonces dices, no puede ser, con todo lo que has aprendido. Les veías con el boli, la cartulina y tal, digo, medición 0, yo soy telecom, número, proceso, business. También he creado nuevas líneas de negocio en multinacionales de cosas que no querían, o en alimentación, de decir, pues yo que sé, cuando entra una furgoneta que descarguen las cosas, sin pararte con la furgoneta, y que ya tengas el informe y que puedas ver resultados. O sea, cosas que dices que ahora mismo pues son viables, pero cuando las hablábamos hace unos cuantos años pues no estaban, ¿no? Entonces, pues eso, realmente yo creo que fue esa parte personal que dices, no puedo estar viendo el mundo como lo veo y hay que transformarlo. Entonces yo creo que ese fue mi challenge, ¿no? De decir, hay que cambiar esto. Qué bueno. Y si puedo ayudar, pues mira, que me puede salir mal, también lo piensas, ¿no? Todo el mundo te dice, estás como una cabra, estás en un puesto súper total, cobrando un pastón, te vas a meter en un lío con tus ahorros que igual no sale bien. Y dije, bueno, igual no sale bien, pero lo habré intentado y lo habré aprendido, ¿no? Qué bueno. Entonces es cuando dices... Pero luego hay días que dices, ¿dónde me he metido? Sí, es verdad, pero esta pregunta es la clave, ¿no? Cuando tenga 80 años y esté al borde de la muerte,
¿me habré arrepentido de no haberlo intentado? Pues no, pues si esto es así, si tienes la sensación que te vas a arrepentir, hay que hacerlo. Sí, porque si no te vas a arrepentir dentro de 10 años que no sea la oportunidad igual. Claro. Entonces ese fue un poco el challenge, ¿no? Es decir, ya tengo la experiencia suficiente y soy capaz de hacerlo, con lo cual, ¿por qué no? Muy bien. ¿Y Juan Carlos, tu historia? Mi historia es totalmente diferente. Yo soy óptico optometrista, siempre me he estado muy cerca de la clínica. ¿Dónde estudiaste? Aquí en Barcelona. ¿En Barcelona? Bueno, en Tarrasa, en la Facultad de Óptica y Optometría de Tarrasa. Yo recuerdo, yo estudié en Tarrasa, Ingeniería Industrial, y recuerdo que habían en aquel momento, cuando yo estudié, habían muy buenas estudiantes en óptica optometrista. Siguen habiendo. Siempre ha sido una proporción más o menos del 70-80% de mujeres respecto a hombres, con lo cual siempre hemos sido los afortunados en los estudios. Nosotros también tenemos el otro lado. Claro, vosotros tenéis telecomunicaciones. Sí. Con lo cual dices, es un sector como muy femenino. Hice la carrera, estuve trabajando en diferentes sitios, luego entré en la universidad, en la propia facultad, ¿vale? Allí pues hice mucho desarrollo de lo que sería por la parte clínica, mucha investigación clínica. Luego ya me metí en el tema de desarrollo para otras empresas. Hice varios másteres de especialización, pero luego llegó un momento en que me saturé e hice un máster en salud pública y epidemiología. Porque todos mis amigos me decían, tú ves el paciente pero no eres capaz de ver, ¿vale?, los problemas globales. Entonces me metí en eso. Fue realmente una inyección de aire fresco en entender cómo se gestiona la población y cuáles son los mecanismos que tú puedes utilizar para gestionar, ¿vale?, dices, los pacientes. Siempre se me quedó muy grabada una frase de un profesor. Dices, cuando a ti te llega un paciente y tiene miopía, ¿por qué piensas que ese paciente ha venido a ti? ¿Es miope, le hace las gafas, se va? ¿O qué factores hay en su entorno para que tengas tantos pacientes miopes en tu consulta? Y dices, ¿qué puedes hacer para esos pacientes? Actuar sobre el origen del problema, no sobre... Exacto, en lo que podría ser preventivo o no, ¿vale? Lo que puede ser paliativo. Entonces eso fue un crack para mí que estuvo muy bien. Y luego, al cabo de un tiempo, se me cruzaron los cables y hice mi doctorado en ingeniería óptica, ¿vale? Hostia. Con lo cual dices, en ese momento, pues claro, dices, necesitaba pues tocar de todo, ¿vale? Y dices, muy clínico. ¿Por qué es ingeniería óptica? Porque lo que siempre me ha interesado a mí es, yo sigo trabajando con pacientes, ¿vale? Es quizá mi gran vicio, ¿vale? Dices, profesional. Entonces, siempre me ha gustado aplicar la tecnología para que sea útil para ellos. Entonces dices, claro, empecé muy jovencito haciendo todos estos tratamientos de terapia visual, ¿vale? Y llegamos a ser muchos en el equipo y no dabas abasto, ¿vale? Tenías listas de espera para empezar. Un niño que te llegaba en el hijo de una amiga, estoy viendo doble, y dices, no puedes darle hora hasta aquí 3 meses para empezar, pues se tiene hoy que está viendo doble, ¿cómo voy a empezar más tarde? No, empezar dentro de 3 meses. Entonces, una de las motivaciones, dices, después de trabajar para otros muchos, dices, en una conversación, dices, con Eva, que biotecnología, que se pueden hacer cosas y tal cual, dices, oye, ¿por qué no empiezas dices, todas estas ideas de sacar un producto en el cual puedas ayudar a mucha gente, ¿vale? Y de una forma universal, sencilla, económica. Vamos a hacer fácil lo que hasta ahora es difícil para ti. No solo dices desde el punto de vista de que el tratamiento te lleva mucho tiempo, sino de que no puedes gestionar suficientes pacientes y que puedes gestionar muchos o que la gente pueda dar realmente ayuda. Entonces esto, dices, para mí fue el detonante. Dices, aplicas tu parte clínica, lo que aprendí en salud pública, ver toda la población, y la parte de esa ingeniería óptica que me permitía entender un poquito más, ¿vale?, esa parte, ¿vale?, más, como digo yo, ingenieril, que me es muy útil para poder hablar con todos los ingenieros. Y lo que me dice ella, dices, especifica bien, ¿vale? Porque si no especificas luego te sale muy mal. La verdad es que ya había aprendido a trabajar con muchos ingenieros de muchos tipos en otros proyectos y ya sabía cómo eran las cosas. Sí, no es nada fácil, nada fácil. No, me dices, se te quedaban en los cajones, ¿no? El clínico tiene las ideas muy clínicas, el ingeniero muy ingenieras. Entonces dices, llegar a hacerlo que funcione, pues era un reto. Entonces esto para mí era divertido,
¿vale? Dices, porque siempre he pensado que se podía hacer y siempre se podía hacer mejor, con lo cual dices, ese fue el gran reto de intentar hacer algo, dices, que fuese diferente y que fuese útil, no solo para mi gran objetivo al principio era el usuario final, pero me di cuenta que si no pasabas por hacer algo útil y que fuese rentable, ¿vale? Para el intermediario, que es el optometrista, dices, o pienso para él y fracaso aquí, o pienso para aquí y fracaso aquí. Entonces dices, cambia de mentalidad, ábrete de mente y empieza a pensar en cosas que podrían ser totalmente diferentes. Entonces, cuando le empecé a especificar a Eva y... ¿Pero cómo os conocisteis vosotros dos? Nos conocimos en un proyecto de visión, ¿vale? Que duró un tiempo y el proyecto no acabó muy bien. Y pues luego cada uno por su lado, y un día, pues lo que comentaba antes, me llamó de Estados Unidos, dices, oye, aquí... He visto cosas de las cosas que habíamos hablado. Y dices, pero claro, ella con la historia de su madre y... Le preguntaba muchas cosas, claro. Ya. Al final, el tema de visión a él, a todo el mundo que sabía, o sea, a todo el que pasaba con temas de visión, le preguntaba cosas, ya. Claro. Al final tú estás pensando, ostras, ¿cómo puedo medir esto? ¿Cómo puedo hacer las cosas? Porque esto tiene que medirse igual, o sea, no puede ser que con un boli le digas a alguien si ve o no, o sea, es que es tremendo, o sea, como un coche, ¿no? En su momento no se medía nada, ahora se miden muchas cosas que pueden ayudar, ¿no? Y yo soy muy analítica, entonces iba preguntando a todo el que supiera algo de esto. Y él era uno de aquellos que te respondían, ¿no? Además. Tú preguntas y él va y responde. No, porque era un referente, entonces claro, al final dices... Claro, dices, para lo que es para ti la visión y el proceso visual y todos los entresijos, pues tiene una respuesta fácil, ¿vale? Y siempre he intentado hacer respuestas fáciles, hacer fácil lo que es difícil. Es uno de los grandes retos que siempre me he propuesto. Y es verdad que hay veces los que me conocen, hay veces que dices, te has complicado la vida. Y digo, sí, pero espero que cuando llegue al final sea fácil para todos. Pero bueno, son los retos de intentar, sobre todo, poder llegar. Complicarse la vida o no. Y tanto, La satisfacción que te da cuando te llama, o sea, yo me acuerdo, el primer paciente que nos llamó después de poner el producto al mercado, que era un niño de 11 años, todavía se me pone la carne de gallina y me llama su madre porque tenía el padre, todavía me acuerdo, el padre era alemán, la madre era de aquí y me llama y me dice, te he oído lo que hacéis y no sé si mi hijo tiene esto. Digo, bueno, vamos a probar. Le hicimos el examen, evidentemente tenía un tema que nosotros curamos y le dijimos, mira, en 3 meses tu niño va a estar perfecto. Dice, sí. Digo, vamos a probar. Si no es así, pues al mes y medio podremos ver que no responde y, oye, buscan otro sitio. Lo hemos intentado. Buscan otro sitio, ¿no? Igual no es la visión, igual es de otro tipo, neurológico o otras cosas, pero sí es correcto. Estaba en el límite entre neurológico y visión. Y a los 3 meses me llama y me dice, Eva, que tengo un problema. Digo, a ver si lo hemos roto a este señor, al niño. Y me dice, no, que mi hijo ve las letras pequeñas del telediario, que no las veía, no veía los libros, no veía nada, la habían dejado como autista. Dice, es que mi hijo en este momento es un niño normal. Ha pasado de Qué maravilla. No es que las viese. Y todavía yo... Por primera vez se le habían juntado y las podía leer. Hostia, qué maravilla. Porque las veías dobles a quedarse entrebancadas entre unas y otras. Para él no había letras ahí. No había letras. Hasta que realmente se juntaron y dices, ¡wow! Entiende los libros. Claro, dices, la madre estaba... Para él estudiar era taparse un ojo porque si no era imposible. Madre para ver las letras. O sea, Madre. cuando ves a alguien con un flequillo taparse un ojo, ahí tiene un problema. Ese es un síntoma claro para el padre, por ejemplo. Que se tape con un flequillo, que se tape un ojo, que se acerque mucho. Pero esto que acabas de decir, esto de verdad, muchas veces no lo decimos, ahora hablamos de business, de expansión, de modelo de negocio y demás, pero qué pasada es cuando hablas con tu primer paciente y ves que tu producto ha funcionado. ¿Esto te cambia? Sí, de hecho, por ejemplo, el año pasado fue buenísimo, porque teníamos el primer evento que hicimos de clientes aquí en Barcelona y hubo un cliente que el padre había visto en La Vanguardia un artículo nuestro, se pegó con todos los periodistas para encontrar nuestro teléfono y él estaba en Tarragona, que nosotros en Tarragona en ese momento no teníamos ningún web. Y me localizó y me dice, oye, es que mi hijo tiene esto, ¿qué hacemos? Y le conté un poco el caso clínico a Juan Carlos y le digo, te lo podemos intentar solucionar, pero tienes que venir 2 veces por semana a Barcelona, porque no tenía nada más cercano, 100 kilómetros. Pues el niño venía 2 veces por semana a Barcelona y
se recuperó muy bien. Su hermana también tenía lo mismo, pero iba con terapia convencional y decía, ¿yo por qué no juego videojuegos? Porque claro, mi hermano está aquí jugando a videojuegos y yo aquí con la cuerdita, tal. Y hicimos el evento y no nos conocíamos personalmente. Entonces se enteró por la optometrista que venía al evento, que íbamos a hacer el evento, y se vino específicamente al evento a saludarnos. ¿El evento cuál es? ¿El de este? No, el del año pasado hicimos pasado. En Barcelona, que también congregamos a nuestro cliente. Este año ha sido el segundo, que lo hemos hecho en Madrid. ¿Invitáis a clientes de vuestras? Todos nuestros clientes, más gente que en su momento pues está dudando si le gusta o no, pues para que hable con los clientes que ya lo tienen, ¿no? Entonces es un evento no de empresas, sino es un evento familiar, de comunidad, vamos a decir, de Weeby, que se intercambien entre ellos. Y entonces se enteró del evento y el niño vino. Entonces me estaba dando un abrazo el niño, que para mí fue una emoción y para él también, y el padre le hablaba un montón de cosas clínicas de los dos niños, y digo, oye, en vez de contármelo a mí, cuéntaselo a todo el mundo. Y salimos al escenario y el padre y el niño lo contaron a todo el mundo y teníamos a toda la audiencia llorando. Porque claro, no es lo mismo que yo te cuente, Rosendo, este niño se ha recuperado, que el niño dice, ¿cómo veías las letras? Dice, del revés. ¿Y cómo las entendías? Pues del revés. ¿Y ahora cómo las lees? No, bien. Entonces, claro, vino el niño y todos como... No era nada preparado, sino que vino a saludarnos porque se había recuperado. Entonces fue como... En ese momento tienes un chute de energía tú como emprendedor, pero es que el optometrista que está escuchando... Bueno, estaban todos llorando. Aparte, claro, es que te emocionas porque eres ser humano, pero es que además dices, coño, es que esto le da propósito a mi trabajo, ¿no? Eso es. Y yo no vendo gafas solamente. Eso es. ¿No? Qué bueno. Eso es... Para ellos yo creo que también es un chute que les vean que hacen otras cosas que vender gafas, ¿no? Entonces, esa parte de dar un servicio, por ejemplo, la audiología ha crecido en los últimos años y ahora nadie se plantea que en una óptica haya una audiología. Pues esta parte, que también es parte de lo que han estudiado, hay que potenciarla porque realmente no se estaba atendiendo. Entonces, es una parte que creo que es muy importante. No estudiamos, pero toda esta parte sí. Sacar provecho de tu esencia de profesión que nadie más estudia en ninguna otra carrera es... Claro. Para mí era una satisfacción de que dices, vale, no vas a hacer todos los exámenes, sino que te vas a encontrar los resultados y vas a gestionar esa información. Dices, a ver si funciona. Y para ellos, cuando les viene un paciente recuperado, es que te lo cuentan. O sea, te han tenido de todos, ¿no? Pero luego tienes anécdotas de estos que te cuentan. Pues el comercial, que no veía más que una hora, y el tío, bueno, pues les abrazó a todos, claro. ¿Qué vas a hacer? Te ha cambiado la vida. No. O sea, si eres comercial y no puedes conducir tu coche, es que no puedes hacer nada. Y esos son los casos, vamos a decir, más graves, ¿no? Pero luego tienes casos de todo tipo, o sea, y son súper graciosos. Me llega a la memoria de un amigo que su hijo pequeño empieza, ¿vale? Dices, bueno, tenía una disfunción y no leía ni para atrás. Y me acuerdo que un viernes a las 8 de la noche me llama y me dice, me has creado un problema. Hostia. Y digo, ostras, ¿qué ha pasado? Y dices, Alberto, ¿vale? Que estamos aquí los dos en la biblioteca, ¿vale? Y que no quiere salir porque dice que los libros dicen cosas, ¿vale? Y nos tenemos que ir de fin de semana fuera y estamos esperando a ver que nos llevamos cuántos libros, ¿vale? Cuando yo siempre me había ido el fin de semana a las 5 de la tarde, no a las 8 de la noche. Dices, ahora no nos podemos ir los fines de semana porque cuando acaba el cole se va a la biblioteca que está al lado de casa, porque los libros que están allí dicen muchas cosas y los tengo que llevar unos cuantos. Hostia, qué bueno. Dices, descubrir que los libros te explican cosas, ¿vale? Y que tú le creas toda la imaginación, ¿vale? Fue un cambio. Que no podía leer. Imagínate tú. Y el hermano mayor es un crack, ¿vale? Y dices, y el pequeño parecía que no, pero lo único que le faltaba era el mecanismo para poder leer. Aparte, dices, de este problema, tenía unos problemas de coordinación en la lectura, ¿vale? Con lo cual dices, le acabas enseñando cómo que los ojos eran capaces de saltar de forma adecuada para poder leer a una velocidad adecuada y con una buena comprensión. Entonces os conocéis, y ¿qué pasa para que os decidáis a dejarlo, lo que estabais haciendo, montar una empresa y empezar a tirar adelante juntos este proyecto? ¿Sois los dos únicos fundadores? ¿Hay más fundadores? Más fundadores, estamos nosotros dos. Bueno, pues al final es que la tecnología puede hacer lo que estábamos pensando que igual no se podía hacer. Entonces al final dices, ¿por qué? Yo al final le piqué un poco, le digo, pero ¿por qué estás desarrollando para otras multinacionales y no desarrollas para ti? Entonces desarrolla para ti. Es una buena
Un buen argumento, ¿eh? Sabe picar. Sí, no, Entonces, sabe dar realidad de flotación, ¿sabe? Entonces yo dije, ostras, si yo soy capaz de vamos a decir, no sabemos si funcionará o no. O sea, estás viendo algo que puede funcionar o no puede funcionar. Y yo dije, bueno, pues yo me arriesgo, vamos a ver. Entonces, con los ahorros que ya tenías, pues porque al final has tenido buenos dije, pues empezamos a ver si la prueba de concepto funciona. Una vez que la prueba de concepto funciona, pues él se arriesga más tarde, pero te arriesgas, ¿no? Porque si la prueba de concepto no funciona, pues oye, pues ya está. Y yo dije, bueno, y si no me funciona, alguien me contratará, porque tampoco soy tan mala, con lo cual tenemos que hacerlo bien. Y entonces la prueba de concepto al final, lo que nos costó fue la inversión. Antes de la prueba de concepto nos pasamos mucho tiempo, ¿vale? Haciendo muchas entrevistas a gente del sector. Muy importante. Ahí nos pasamos mucho tiempo cuando más o menos hicimos un buen estudio de campo, ¿vale? De ver qué posibilidades teníamos, ¿vale? Dentro de las que queríamos o que veíamos viables. O factibles. Al final decidimos ir por esta de aquí, que teníamos varias cosas encima de la mesa, y cuando vimos que ahí nos pasamos mucho tiempo diciendo, vamos a por ello, hacemos una prueba de concepto y nos tiramos a la piscina, y ahí fue. O sea, fue un proceso muy racional, de investigación de lo que faltaba en el mercado y desarrollo de un producto para solucionar un problema, ¿no? Tal cual. Y en este proceso, después de fundar la compañía, ¿cuáles son el reto más importante al que os habéis enfrentado hasta ahora? Bueno, el de la inversión al principio. El de la inversión, ¿eh? El de la inversión. Nosotros, de hecho, nos decían todos que no, al principio. Que claro, ese PowerPoint lo soporta todo, yo aún me acuerdo. Digo, no te preocupes, o nos dirán otro, no, hoy, no pasa nada. Entonces, al final dijimos, bueno, pues mira, como tenemos un poco de ahorros, la mejor forma de mostrarlo es que lo vean. Entonces montamos un videojuego que estaba súper chulo, la verdad. Lo subcontratamos, no teníamos gente todavía, claro. Entonces lo subcontratamos, queríamos hacer X cosas pequeñitas, pero que se viera que ese PowerPoint tenía un poco de vida. Y luego nos fuimos a Alemania a buscar inversión, y los primeros inversores que tuvimos de la compañía, aparte de nosotros, fueron alemanes. ¿Qué me estás diciendo? Lo que oyes. ¿En serio? Sí. Que han puesto 4 o 5 veces. Y luego te dicen, con la poca pasta que te he dado, lo que habéis hecho. Joder. Sí, porque tienen menos aversión al riesgo. Y luego ya, pues bueno, van entrando más gente conforme. Racionalizamos mucho también la inversión. Fuimos por hitos. ¿Vale? Y dices, cumplimos, siguiente tramo. Vale. Explícanos un poco el funding story. ¿Cuáles han sido la ronda, las fechas, bueno, más o menos? Nosotros hemos hecho la primera hicimos en 2000, la compañía se creó en 2016, hacia mediados más o menos. Luego hicimos la primer founding fue un ENISA más nosotros, más los alemanes. ¿Total, más o menos? No me acuerdo ya. No era mucho, eran 150 de ellos, nosotros otros 100 y pico casi. Unos 300.000, más o menos, en total. Cerca de medio millón. Cerca de medio millón. Sí, vale. más o menos. Ok, con esto arrancáis, pa. Sí. Luego hicimos otra ronda en 2018, ¿vale? Que ahí sí que fue 1 millón y pico, más o menos. ¿Aquí quién entra en esta ronda? Ahí entraron los alemanes que volvieron a poner, luego entraron inversores de SADE también. Vale. Y, de la red de Business Angels de SADE. Vale. Y uno de esos Business Angels también tenía una empresa, digamos, en 3D y lo que nosotros hacíamos, entonces ese fue como el lead investor de esa ronda. Y luego en 2020, justo en pandemia también, así, nosotros todo en pandemia lo hacíamos, hicimos otra ronda, vamos a decir SEED, que ya entró un lead investor que era con un socio clínico americano, un socio español tecnológico, vale. Que son el lead investor invirtió él. Siguieron los de SADE, los alemanes y todos los que vamos arrastrando en todas las rondas van siguiendo, por lo cual está bien. ¿Esta ronda de cuánto fue? ¿La del 20? Esta fue de otro 1 millón y pico, más vale. o menos. Y la última ronda que hemos hecho es la del 2023 finales, que eran 2 tramos, que fue de 4 millones. Que aquí es donde ha entrado Avanza. Aquí entraba Avanza, ha entrado Adara. Vale. Y un fondo americano también. Se os está para... Y luego bancos también nos han financiado porque hemos hecho parte de... Ah, mira, muy bien. Eso significa que ya vendéis, ya podéis demostrar a los bancos que esto va en serio, sí. ¿no?
Cuando un banco entra es cierta garantía de que, Sí, de que esto va bien. Allá nos querían todos. Muy bien. Hasta entonces no, pero bueno, la ronda de financiación pues han ido siendo, vamos a decir, también racionales, porque tampoco podíamos hacer, o sea, al final tenías que demostrar ciertas cosas, porque cuando entran inversores también tu constitución de empresa también es diferente. Yeah. De todas maneras, no debe haber sido fácil, ni siquiera la última debe haber sido fácil, ¿no? Ninguna de ellas. Si habéis tenido que ir a buscar americanos es que no ha sido nada fácil. ¿Cuáles son los puntos como emprendedora, como emprendedores, que crees que han podido dificultar la captación de financiación en España? Más allá de la versión a riesgo cultural que tenemos todos, pero ¿cuáles son los puntos? Bueno, yo creo que también el producto es un sector un poco más o menos desconocido, ¿vale? No es un cáncer, no es otros temas de salud que todo el mundo conoce, con lo cual... El VC no está mirando ahí. El VC no está mirando ese target. Teníamos una ventaja que también había mucha parte tecnológica, con lo cual había VCs también de tecnología que podían entrar, con lo cual teníamos como dos vertientes, pero digamos no es lo mismo invertir en algo conocido que algo más desconocido, porque es el target era diferente. Principalmente yo creo que ha sido el hándicap, que muchas veces no conocían o no sabían muy bien del sector, ¿no? Y entonces pues les daba como más reparo, ¿no? Y luego yo creo que del resto, pues bueno, como toda ronda de financiación, la verdad es que pues el timing, ¿no? Hay muchas cosas que se dilató bastante, pues por ejemplo nosotros la de 2020 con la pandemia y tal, pues tuvimos que hacer como 2 tramos, luego también cuando hicimos la del 23-24, pues entre que estaban volviendo a bajar, digamos, las inversiones, estaban captando mucho capital los fondos, o sea, nosotros íbamos un poco, siempre íbamos a contracorriente, pero bueno, salimos ahí en la ola y bueno, luego pues hay que seguir, ¿no? Pero la ventaja que teníamos es que como no era un tema de health que podías no vender, también con nuestras ventas podíamos hacer cierto aplacamiento de temas financieros. Está muy bien esto, está muy bien esto. Y ahora con estos 4 millones que habéis cerrado de ronda, esta es la última ronda y ahora podéis llegar a break-even con vuestros propios recursos o... ¿Sí? Break-even, sí. Break-even, sí. Pero necesitaremos más tracción, porque si quieres... Para acelerar. Claro. Al final hay un coste de oportunidad. Tú tienes que correr. Los demás corren también, pero tú tienes que correr, ¿no? Entrar en Estados Unidos con 4 millones no es suficiente. No, desde luego que no. Si quieres hacerlo bien y aprovechar... Si quieres hacer bien, no. No será suficiente, ¿vale? Dices la entrada, ¿vale? Y hacer esa primer piloto de venta. Pero también nuestras ventas nos ayudarán, o sea, lo que sí, pero dices todo lo que sea. A mí, por ejemplo, personalmente, en Estados Unidos me da mucho respeto. Esto también es una cosa que es muy cultural, ¿eh? Muchas veces en España decimos, bueno, si ya llegamos a break-even y ya vivimos con nuestros propios medios, pues ya está, no vamos a seguirnos diluyendo, ¿no? Y tú has dicho una cosa que es muy importante y que hay que recalcar, que es, sí, pero ¿y el coste de oportunidad, ¿no? La competencia también se mueve. Tenemos que aprovechar para dominar el mercado y coger cuota, ¿no? Lo antes posible. Bueno, yo creo que aquí hay dos partes. O sea, nuestra solución tiene un fin social. O sea, nosotros somos emprendedores, pero tiene un propósito, no solo quiero hacer un business, ¿no? Y yo creo que eso te ayuda muchísimas veces cuando estás en un bajón, cuando estás de emprendedor en algunos momentos. Y yo creo que el fin social es que este problema existe en todo el mundo y que si le puedes ayudar a mucha gente, pues lo vas a hacer. Entonces yo creo que esa es una parte que nos motiva, digamos, tanto él como a mí, el poner un precio razonable, que la gente se pueda evaluar, que ahora la analítica de sangre nadie se la cuestiona, pues que la analítica en visión tampoco se la cuestione. Y no solo llegar porque quieras mercado, sino es llegar para ayudar a más gente. Entonces necesitarás más dinero porque vas a ir a más países, pero también vas a tener la satisfacción de que este problema de visión, que se puede corregir, que hay otras cosas que no se pueden corregir lamentablemente, pues lo puedes hacer bien, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto que a nosotros también nos ayuda muchísimo a decir, podemos hacer una gran labor social aparte de un buen negocio, pero un buen negocio de fin social. No sé si me explico. Totalmente. Oye, se nos está acabando el tiempo. Me he entretenido mucho porque me ha interesado mucho el proyecto, pero para ir cerrando, me gustaría ahora haceros unas preguntas un poquito más de índole personal. Venga. Sin embargo, antes de entrar en las preguntas más de índole personal, Juan Carlos, sí que quería saber cuál es tu visión, valga la redundancia, sobre el futuro de la visión, ¿no? Sobre cómo las tecnologías van a ir
cambiando y van a ir moldeando todo este diagnóstico y tratamiento de la visión que tenemos hoy en día? La tecnología a partir de ahora va a ser clave, ¿vale? Dices, ya lo es en este momento. El uso de la inteligencia artificial, ¿vale? En la capacidad tanto de diagnóstico como en la capacidad de mejora de tratamientos y de la eficiencia de tratamientos va a ser muy importante, tanto en lo que es en la patología oftalmología como en nuestro área de función visual. Esto nos va a permitir, ¿vale?, ser mucho más precisos y conseguir tratamientos más cortos, más eficientes y más estables, ¿vale? Eso no lo hemos explicado, pero nuestros tratamientos tienen una tasa de estabilidad, ¿vale? Dices que nunca se había visto hasta hoy en día, ¿vale? Estamos en una tasa prácticamente del 100%. ¿Qué quiere decir estabilidad? Que no tienes una regresión a los 6 meses. Ok, que se mantiene, el paciente se mantiene. Llevamos 4 años y medio, 5 y no tenemos ninguna regresión. Que normalmente en el método manual a los 3-4 meses tienes otra vez síntomas. Pero es esperable que vuelvas a tener... Hasta ahora sí. Con lo que esperable, hacíamos pero no hasta ahora sí. ninguna. No, pero digo, con vuestra tecnología, yo me esperaría desde fuera que en algún punto tenga que haber otro reentrenamiento, ¿no? Pero de momento no lo habéis visto. Tenemos un sistema de vigilancia sumamente activo, porque claro, cuando empezamos a hacer todo esto, le dije, vamos a hacer lo que son las terapias para hacer los tratamientos, pero siempre como terapeuta te quedas en una retaguardia para ver qué es lo que está pasando y cuándo lo vamos a tener que poner. Y la vigilancia la empecé pues en el día 1, ¿vale? Pues dices, de que empezó el primer tratamiento, llevamos 5 años y pico en el mercado, 4 años y pico. Sin regresión. Y esperándolos. Y cada vez que está un cliente tal cual, dices, ahora en el evento me dijeron que había 3 posibles casos. Entonces los voy a esta semana, que no serán. Quiero verlos, pero ya dices, hay analizarlos. ¿Vale? Qué bueno. Y de estos, pues cada año te salen unos cuantos, te los miras, los analizas y dices, encuentras cuál fue los errores, los vas viendo, ¿vale? Y dices, ¿por qué se puso enfermo? Lo dejó, abandonó, no hizo las sesiones en la pauta que tocaba, ¿vale? Y dices, pero sigues en esa alerta. Entonces, ya nuestro planteamiento es, pues, justamente mejorar, y estamos mejorando lo que hacemos hasta ahora. Pero dices, yo siempre digo, dices que te saca a la primera una cosa bien, dices, me pierdo mucho aprendizaje del error. Bueno, pero dices, a nivel de tratamientos, cuando lo hicimos, lo primero que esperas es que dices, aparte de nuestros estudios, ¿vale?, es que pueda haberlo, porque hasta ahora lo había. Claro. Entonces dices, bueno, seguimos analizando a ver qué es lo que está pasando y a ver cómo se gestiona. Qué bueno, interesantísimo. Entonces, ¿qué papel, por hacer una pregunta más de una tecnología concreta, ¿no? ¿Qué papel la inteligencia artificial, por poner una de las tendencias que vienen, puede jugar en la mejora del tratamiento de la visión en el futuro, desde tu punto de vista? Va a ser, bajo mi punto de vista, es una de las herramientas en las cuales les tienes que añadir, quieras o no quieras, ¿vale?, a tu día a día. Sí. Porque si no, no vas a ser competitivo. Gestiona más información con mayor precisión, ¿vale?, y te va a permitir ser más eficiente en la gestión de la información. Okay. Pero necesita de tu conocimiento para acabarlo. ¿Vale? Es un perfecto compañero de viaje, ¿vale?, tal como lo veo ahora y con todo lo que hemos visto y desarrollado, dices, es un perfecto compañero de viaje para ser más eficiente. Si no lo tengo, ¿voy a poder sobrevivir? Sí, sobrevivir, ¿vale? Pero dices, vivir peor porque voy a perder las oportunidades y no voy a ser tan competitivo clínicamente. Vale. El que use este tipo de herramientas va a poder ser más competitivo que el que no lo utilice. Okay. Pero nunca te va a sustituir. Eso es muy importante. Aquí lo decimos muchas veces, los emprendedores decimos que la tecnología no va a sustituir al profesional, quien te va a sustituir es otro profesional que utiliza la tecnología. Eso es. Eso sí que va a pasar. Esto lo he visto en muchos ejemplos a lo largo de la historia. Claro, como somos emprendedores jovencitos, entre comillas, pues ya lo has visto en otros momentos de la historia, en el cual había mucho miedo a que vamos a perder, ¿vale? Dices, van a sustituir. Dices, salen más casos, ¿vale? Y dices, o utilizas las herramientas adecuadas para ser más competitivo y dar mejor servicio, o te vas a convertir, como sin querer, en un muy buen clínico, pero no con todas las herramientas para dar los mejores tratamientos. Así ¿vale? es. Y eso creo que es una parte importante en todo el health, ¿vale? En todas las áreas se está intentando aplicar. Y tenemos la gran suerte que tenemos una inteligencia artificial muy acotada, muy bien gestionada, ¿vale? Que va a cuotos muy concretos que nos permiten esas mejoras. Pero en este momento es un muy buen compañero de viaje. Muy bien. No el único, pero dices, es un buen compañero de viaje. Muy bien, Juan Carlos. Venga, pues ahora sí,
Eva, Venga. dinos un lugar para ti para perderte. Buah, un sitio que no tengas móvil. Y con naturaleza. Con naturaleza, ¿eh? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Alguna en particular cercana aquí o muy No, lejana? Me encanta Sí, cualquier sitio general. que te permita desconectar. O sea, ahora mismo, después de tantos años emprendiendo, coger un libro, sentarme y no pensar en nada más, y no coger el ordenador y el móvil, ya me parece maravilloso. Lujo. Muy bien. Prácticamente. Juan Carlos. Yo, Sí. pues a mí me gusta más la montaña, dices, lo tengo clarísimamente. No es lógico, llevaría un buen libro en la mochila y lo que me gusta es hacer recorridos, ¿vale? Dices, de muchas horas en las cuales prácticamente ya no sabes ni a dónde vas porque tu cerebro se ha parado porque estás disfrutando de lo que estás viendo. Sí. Y cuando ya no puedes caminar, pues lo escribes o lo lees. ¿Qué me dices? ¿Sí? El recorrido que has hecho, las sensaciones que has tenido, Qué bueno. el feeling, como soy muy visual, dices, ¿qué es lo que he sido capaz de ver a lo largo del día y qué más me ha impactado? Si eres capaz de describirlo, eso es fantástico. Qué bueno. Siempre las palabras te quedan cortas a lo que te quedas con la memoria visual, en mi caso. Muy bien, muy bien. Eres muy visual. Pues sigo contigo. Afición. Ya que me estás hablando de caminar, entiendo que la caminata es una afición. Me ¿Alguna gusta, otra más? durante toda mi vida me ha gustado muchísimo nadar. Mm. Es lo que ha sido durante muchísimos años mi punto de salida. Te pones a nadar y sigues como un tractorcito, ¿vale? Hasta que alguien te para y te dices, es hora de salir de aquí. Me ha gustado muchísimo el tema de siempre agua, nadar, ¿vale? Dices, Mira. pero no me gusta la playa. Mm. ¿Vale? Dices, estar parado, calor, no llevo bien el calor, el agua fresquita y sobre todo el poder nadar y estar como contigo mismo y tus pensamientos y elaborar, pues te olvidas del cuerpo que está haciendo un esfuerzo físico para solucionar problemas. En la piscina he solucionado muchos problemas y a veces me he arrepentido de no salir de la piscina y anotarlo, porque cuando he ido a la ducha me he olvidado. Ya, este es el problema, que en el bañador no puedes ponerte ninguna nota ni nada, ¿no? Muy bien. ¿Y en tu caso, una afición que tengas muy marcada? Bueno, a mí me gusta mucho, pues también el andar por la montaña. Me gustaba mucho el pádel, pero me lesioné con la rodilla y estoy ahí en ello. Vaya. Eh, ¿Hace mucho? Pues hace 3 años que me operaron de la rodilla y ahora ya he vuelto a andar y a hacer muchas cosas, pero todavía correr y jugar al pádel no. Pero me iba muy bien para desestresar un poquito. Cualquier deporte realmente. O sea, a mí siempre el hacer cualquier cosa de deporte pues me va muy bien para liberar neuronas. Qué bueno. Pues sigo contigo, un referente vital, lo profesional que tengas. Pues mira, hubo una chica que siempre la cuento, que se llama Ingrid Vanderbilt, que es una americana que de hecho ha fundado una especie de comunidad, ¿vale? de inversión, porque esta chica montó una empresa, fracasó, volvió a montar otra empresa, fracasó y contó la historia, vino a Barcelona, contó la historia aquí en el IES y me pareció espectacular como la contó y espectacular la humildad de cómo lo hacía, ¿no? Entonces, aparte de los famosos que siempre los leemos a todos, pues me pareció que era una persona demasiado humilde y que me pareció que tenía un potencial buenísimo. Y desde hace pues 7 o 8 años creo que es una muy buena referente. Muy bien. ¿Y el club de inversión que montó? ¿Cómo se llama? Pues lo tengo. Bueno, si luego te viene a la cabeza, sí, nos luego te dices. lo mando. ¿Y en tu caso, un referente? Un referente como modelo, ¿vale? Es un optometrista americano que ya no sé si sigue existiendo o no, viviendo, es Ian Bailey, que es uno de los que trabajó en Baja Visión. Baja Visión es un área que lo he intentado 1000 veces con un tal y nunca he tenido éxito ni clínico, no encajo ahí. Pero tuve la oportunidad de conocerlo en Estados Unidos y porque quería aprender de Baja Visión y ver cómo se hacía, porque aquí en España no, ahora empieza a ver, pero no somos de los países que tenemos éxito en llegar a dar el producto al final, al usuario. Lo conocí en Estados Unidos dando un curso a unos holandeses y los holandeses lo aplicaron perfectamente. Me gustó cómo era capaz de que el profesional fuese capaz de enamorar
al usuario final diciéndole nunca vas a ver como veías antes, pero lo que te voy a permitir a ver con todas las limitaciones es una maravilla. Dices, ¿cómo llegó a transmitir? ¿Vale? Dices que no te voy a dar un resto visual y conforme tu máxima esperanza, sino que aquello, esa visión, con ese contraste, con esa magnificación, era un don que tenías que aprovechar, que eras una persona afortunada. Qué bueno. Transformó lo negativo en positivo. ¿Cómo transformaba todo en posibilidades? Entonces es una de las cosas que me marcó. Entonces siempre, desde siempre, Eva también en alguna situación, ¿vale? Dices, me lo ha dicho, pero ¿cómo puedes ver que esto es una oportunidad, ¿vale? Cuando realmente es una situación estresante? Dices, porque vamos a poder aprender. Entonces de la adversidad, convertirla en una posibilidad, es una de las cosas que más me impactó justamente de este hombre. Muy bien. ¿Una comida favorita que tengas, Juan Carlos? Una comida favorita. La paella de verduras. Muy buena. Esta yo creo que le gusta a mucha gente de la audiencia. Pero tiene que haber un poquito también, ¿vale? De butifarra. Eso no es verdura ya, ¿eh? Eso no es verdura. Pero dices, eso ya es la exquisitez, ¿vale? Dices, ese equilibrio, ¿vale? Dices, pero dices, si tengo que dudar, una paella de verduras. Muy bien. Anotado queda. ¿Y en tu caso? Yo, un buen chuletón. Un buen chuletón. Claro. Formáis un buen complemento, ¿eh? Os compensáis bien. Fenomenal. Ella es de Navarra, con lo cual... Claro, una Navarra. Una buena verdurita, que aquí acompañar. me ha hecho de menos un poco a veces. Muy bien. Un podcast, libro, contenido en forma de película, serie, lo que sea, que consumas habitualmente y que puedas compartir con nuestra audiencia. Bueno, me gustó muchísimo la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, que luego hicieron película. Cuéntanos. Yo no la conozco. Es de intriga y de asesinato, es un thriller en tres capítulos. Asesinatos, otra vez. Es que esto de verdad sale constantemente, Juan Carlos. Hay una correlación clarísima entre emprendedoras y asesinatos. ¿Sí? Yo estoy preocupado, de verdad. No, pero lo escribe súper bien. O sea, esta escritora es que te describe tan bien las escenas que es que el asesinato es lo de menos. Entonces, y te escribe muy bien todos los problemas que tiene el policía para... No me fijo tanto en el asesinato, sino en cómo resuelve el policía las cosas. Entonces es como de estos libros de retos, ¿sabes? Que dices... Sí. Luego hay algún libro pues también de Xavier Marcet, que te da pues tips de emprendimiento. De estos suelo leer también algunas cosas, porque a veces te sales de tu zona de confort, ¿no? Y algunos que hemos... Pues no sé, en Estados Unidos pues cuando vas a algún sitio pues también buscas algún libro diferente, no sé. Pero siempre que te digan algo, no sea el típico thriller que ya te vas a saber el guión, ¿no? Es un poquito lo que me gusta a mí. ¿Y en tu caso? No me acuerdo ahora. Dices, el segundo libro fue Una tierra sin fin. ¿Vale? Dices, novela pues que empieza en la media, todas las vicisitudes, todos los amores, desamores, todo lo que es la conquista, el poder, cómo llegas al poder, ¿vale? Dices cómo lo mantienes, cómo lo pierdes todo, cómo vuelves a subir, ¿vale? Esa más cercana a lo que sería la historia más o menos larga de determinados momentos. Muy bien. Novela histórica. De ficción. De ficción. De ficción. Vale. La novela histórica... durante una temporada la estuve leyendo muy bien hasta que tuve la mala suerte de coger 2 libros en los cuales no detallaban bien la historia. Entonces dices, quiero volver a cuando identificas que está sesgada esa información, dices, uy, ya no sé si todo el resto... Entonces yo me volví otra vez a la ficción. Para la ficción me voy a la ficción original, ¿no? Y ya está. Muy bien. Oye, pues de verdad, nos hemos pasado 3 pueblos, pero es igual. Ha sido un placer teneros aquí en Bioemprendedores. Brutal lo que estáis haciendo con el caso Wibi y de verdad que os deseo, Eva, Juan Carlos, os deseo que esto llegue al máximo número de clínicas, ópticas, club deportivos que no hemos hablado y ayude realmente a la gente a tener una mejor visión.
Pues muchísimas gracias primero por darnos visibilidad y porque creo que a toda persona que escuche el podcast pues le puede ayudar a pensar que la visión le puede ayudar en ciertos problemas que igual no los había tenido en cuenta, con lo cual te lo agradecemos enormemente el poder darnos esta visibilidad. Oye, me dais un chequeo gratuito Claro, para nada. mejorar mi rendimiento y ya está. Me quería despedir así, dices, reservaros 10 minutos para chequearos la vista. 10 minutos al año os va a permitir, ¿vale?, quitaros muchos dolores de cabeza, ¿vale?, no solo a vosotros, sino a todo familiar que tengáis, y realmente cambia, ¿vale? La persona que no sabe, el que lo sabe ya lo sufre, pero el que no lo sabe le cambia la calidad de vida. Qué bueno. Pues disfrutas de la lectura. Pues nos quedamos con esto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti. Muchas gracias. Bioemprendedores, un podcast dirigido por Rosendo Garganta y producido por Marc Sastra.